Bueno, ahí estamos. Tenemos esta clase, la semana que viene, no la otra, una teórica más, que está planteada como de relleno, digamos, tipo cierre y dudas de parcial. No creo que terminemos hoy igual todos los temas, tampoco es que si no terminamos todos los temas que tenemos previstos pase nada grave. Así que queda como medio comodín esa clase en la que podemos completar los temas, si tienen dudas obviamente, pero es raro que en realidad las dudas de parcial o de los textos, ¿no? Que sería más como, bueno, no entendí esto del texto, o aparece, esto se plantea en un texto y me parece interesante pensarlo de esta otra manera, o como les parezca, que tenga que ver eventualmente con lo que estén proponiendo en el parcial, o lo que estén pensando en función del parcial. Difícilmente lleve más de un rato, entonces la idea es que sirva como margen de flexibilidad. Muchas veces no llegamos con todo, y si no, de última siempre hay temas, podemos revisar las películas, podemos charlar en la medida que queramos. Y después ya viene toda una serie de clases, un montón de clases, todas las clases, 6 clases de prácticas, que supongo que ya habrán hablado con Max y Leo sobre cómo hacer esa dinámica. Y tenemos una última teórica de cierre el 17 de noviembre. Es decir, que después de el 22 de septiembre, en 2 semanas, no nos vemos hasta el final de la cursada. Bien, para hoy tenían que ver Atrapada y El Padrino 2, ¿verdad? ¿Vieron ambas? Yo solo vi El Padrino 2. Bien, Carla vio solo El Padrino 2. ¿Y el resto vieron las películas? Nicolás dice que sí. Vanina no dice nada. Y el resto pone cara ¿de qué? Pone cara de foto de documento. Bueno, como comprobarán, no tengo el dato muy preciso de cuántos vieron las películas. Así que no sé. Esto sí lo habíamos charlado de esto, ¿no? Veníamos hablando. Esto lo vimos, ¿no? Más o menos. Sí. Veníamos hablando del tiempo, la idea es siempre retomando con la noción de que si el sentido es. Que del sentido en realidad tenemos como una. En general, cuando uno piensa en términos de sentido, lo piensa en términos entendí, no entendí la película, ¿no? Entonces, muchas veces. Y hay gente que opina que entendió la película porque entendió la historia, sabe cómo la historia está construida, ¿no? Se dio cuenta que en el caso de, bueno, arranquemos con El Padrino 2 porque Atrapada no la vio Carla y puso camarita, entonces, bueno, vamos a, a darle el beneficio de hablar menos de. Pero igual yo tenía ganas de hablar de Atrapada. Nicolás la vio, ¿verdad? ¿Atrapada? ¿Vanina, la viste Atrapada? No te escuché. Este, Que no la vi completa. no la viste completa. No. Bueno, quieren destrozar mi corazón. No. Están tratando de decir, bueno, a ver, probemos hasta qué punto logramos que Smuggler se suicide. Miren si. Bien, no están colaborando, no voy a echarle la culpa a todos y todas, pero no están colaborando, no estarían haciendo lo pactado. Y lo tendremos en cuenta a la hora de evaluar, a la hora de hacer el seguimiento. En todo caso, bueno, Nicolás siempre prende la cámara, ve las películas, entonces empieza a hacer diferencias. Chabón, todo mal.
Bien. Bueno, decía, ¿no? Entender una película. ¿En qué consiste el hecho estético? Venimos trabajando. ¿En qué consiste la experiencia del sentido? Con lo que trabajamos es con la subjetividad, el imaginario, el espíritu. A mí es una palabra que me sigue gustando, del espectador. Haciéndolo conectar de alguna forma con una posibilidad, una especie, es utópico el cine, ¿no? Es decir, bueno, es utópico aunque sea antiutópico, ¿no? Es decir, bueno, hay una realidad, utopía es utopos, ¿no? No hay tal lugar, ¿no? Es un lugar que no es la utopía, pero es un lugar. Entonces, bueno, el cine es eso, es la construcción de un espacio-tiempo que no es, que sabemos que no es y que lo vivimos de una manera proyectada, y en ese recorrido nos pasan cosas, sentimos cosas que nos pasan por todo cómo es ese recorrido y por cómo es la situación de la pantalla cinematográfica, ¿no? Hay gente que piensa que ¿cómo se dice? La conectividad, no, la posibilidad de intervención con lo que sucede del otro lado es una mejora, ¿no? En todo caso, un videojuego sería una mejora con relación al cine, porque te permite intervenir, ¿no? El cine te impide intervenir sobre lo que hay. No es una cuestión de valoración, el hecho de no poder intervenir te libera de toda responsabilidad de lo que sucede, y eso es lo único que permite la catarsis. No tengo responsabilidad, no soy yo, ¿no? Entonces puedo proyectar sin darme cuenta mi subjetividad, porque al mismo tiempo eso sucede en mí. Entonces el fenómeno del sentido, al estar elaborado en mi subjetividad, en la subjetividad de cada espectador, se expresa como vivencia lo que se dice, ¿no? Entonces eso es el núcleo para nosotros del hecho estético, de la experiencia y de la noción de sentido. Y entonces decíamos, venimos repitiendo y repitiendo, que cuando me dejo ir por una película, cuando me sostengo, si se quieren, las hora y media, 2 horas, 3 horas que dure la película, participo de ese espacio-tiempo, lo siento consistente, es decir, considero que tiene sentido. Después decanta eso, ¿no? Empieza a decantar. Y cuando decanta, me puedo apartar de esa experiencia, o la puedo extender, ¿no? La puedo mirar con más precisión. Y la ventaja que tiene el cine con relación a otras artes del tiempo, o con las artes performativas en todo caso, que tienen que ver con un aquí y ahora irrepetible, ¿no? Que también tiene su propia magia eso, ¿no? La obra de teatro que nunca es la misma, la película siempre es la misma, ¿no? Entonces, puedo revisar, volver a ver la película y pensar con más detalle aquello que ya sentí, volverlo a transitar, volverlo a eventualmente sentir y conectar de una manera muy particular. Y cómo tiene tanta amplitud de recursos para expresar cosas, pueden aparecer una enorme cantidad de matices en eso. Pero entonces el primer elemento que tenemos cuando me sostengo ahí de comprobación es que tiene sentido, o hay una posibilidad de sentido. Después, en todo caso, puedo tomar distancia de eso, analizarlo, hacerle preguntas y eventualmente inclusive no reconocerle el sentido que en definitiva y de verdad tiene, ¿no? Entonces, a veces las películas tienen esto de tener un momento de reformulación, ¿no? Por ejemplo, en Atrapada, lo lamento por los que no la vieron, digamos. No sé si los que la vieron les gustó, no voy a preguntarlo porque es muy patético hacer preguntas sin esperar respuestas, pero es algo que suele suceder. Yo siempre dudo de dejarla, ¿no? Porque en general no gusta. En general se decepcionan. La película, se las voy a spoilear, total, si no la vieron para hoy, probablemente no la vean. Y además yo sostengo que la segunda vez que uno la ve es cuando la película es de verdad buena. La primera vez yo entiendo que no funciona del todo, ¿no? Básicamente sirve para lo que voy a contar, así que de última es una chica que la película empieza con una chica escapando, digamos, corriendo en un bosque como en camisón, no se sabe a dónde va, llega a una casa y la prende fuego.
¿no? Y viene la policía, se la lleva y la mandan a un manicomio. Ella no recuerda quién es, tiene la dirección de la casa en la mano, escrita en la mano. Pero sí, cuando la incendia la casa, ¿no? Como que se relaja, ¿no? Como que suspira relajada. Y entonces se encuentra con un montón, no, con 4 o 5 chicas. Yo no la volví a ver para hoy, así que no, por ahí se me escapa alguna. Y la llevan y es muy rara lo que pasa en el manicomio, cómo le preguntan quién es y demás, y se va encontrando, está con la niñada, con una chica muy aniñada, eh, la sensible Iris, que es la que pinta y dibuja y es amable y buena, una que es eh, muy histérica en el sentido de tratar de seducir a los guardias y demás. Está la rubia que tiene esa, podríamos decir, esa tensión histeria en el otro sentido, digamos, ¿no? Es esa relación con lo que sucede distante y bipolar en cierto sentido. Y no sé si me olvido de alguna más, me olvido de alguna que la recuerde. Y, y hay un fantasma, ¿no? Hay una chica que murió, que es un fantasma, que le da el condimento de terror, que se llama Alice, y que se va presentando, va matando chicas, ¿no? De hecho, la película, perdón, empieza con una chica asesinada por el monstruo, por el fantasma, en el manicomio, ¿no? Al final del recorrido, uno se entera que todas las chicas son proyecciones de ella misma, ¿no? Son como, ¿cómo se dice? Bueno, como expansiones de psicosis, digamos, ¿no? Es ella misma en distintos momentos, ¿no? Y que Alice es la verdadera identidad de ella, el fantasma, y que en realidad es un fantasma que las ataca porque todas, salvo Christine, que es la que aparece como nueva identidad, la que quema al principio de la película el, esa casa, la mataron entre todas, porque era muy hija de puta, la sometía a todas y demás. Entonces se confabularon para matarla. Y al final uno entiende que en realidad son todas la misma, ¿no? Que inclusive Cristina es la que logra escapar, digamos, ¿no? La que logra escapar al principio de la película porque es una fuga y la vienen a buscar. Es decir, efectivamente, Alice, en la personalidad de Christine, logró fugarse, ¿no? Y llegar hasta la casa y prenderle fuego. Y en el transcurso de la película uno se va dando cuenta que la locura de ella se activó cuando fue secuestrada a los 11, 12 años, no me acuerdo, y sometida por una bestia durante, no me acuerdo, 2, 3 meses, ¿no? Entonces ahí se volvió loca, y está en tratamiento desde entonces y hay otro tipo de elementos. Lo que sucede es que hay una construcción en la película que eso se te revela al final. Entonces, al final, cuando uno descubre eso, decís, claro, ¿no? Todo era el jueguito para no saber quién era Alice y qué sé yo, y es decepcionante. Pero es decepcionante solamente porque la memoria no es perfecta y no podemos recordar todo y no activamos inmediatamente, bueno, qué me dice cada nena, cada chica, ¿no? De la historia y del tiempo y de la temporalidad de Alice. Y ahí la película explota en sentido. Por eso la mejor versión, es una gran película, la segunda vez que se ve, ¿no? Que me parece que en todo caso también es interesante. Uno parece, bueno, pero entonces es fallida la película. Si la primera vez, si necesitas verla 2 veces, está bien, es legítimo. Pero también es legítimo decir, no creo que haya sido la intención, ¿eh? Si tenemos que hablar en términos de producción, yo creo que por ahí Carpenter no logró darle esa consistencia y hasta tengo ideas de cómo se le podría haber dado. En principio no aparece como tema, como complejo, ella se quiere escapar todo el tiempo, Christine, y organizar a las amigas que van muriendo una tras otra por la acción de Alice,
digamos, las organiza, trata de reunirlas, digamos, es decir, de reunir su propia personalidad. Eso es lo que está descifrándose a lo largo de... ¿no? Son todas virtualidades activadas en ella por la división que provocó la presencia del mal puro, del mal sin razón. Desarmó su personalidad y la está reconstruyendo, ¿no? Y Christine es la que logra hacer esa reconstrucción, ¿no? Pero quedó Alice pegada, ¿no? Quedó eso que no se puede, que no se puede curar, ¿no? Y que tiene que ver con esa situación de abuso. Cuando uno revisa la película y es consciente de que ella está frente a todos los intentos que cronológicamente, por eso yo decía, si habíamos visto esto, en realidad no es esto tanto, bueno, no tengo acá, pero es la única línea de tiempo que tengo, ¿verdad? Entonces, hay una particularidad, ¿no? Lo que uno ve en el recorrido que va haciendo, lo que digo es, Christine no está puesto, no hay como una preocupación por reconstruir quién es ella, ¿no? Entonces, es solo que se quiere escapar, pero no se sabe para qué, porque ella no sabe quién es, no sabe qué le pasó antes, no sabe qué pasó antes de quemar, no sabe por qué la quemó la casa. Ya, ¿no? Pero no está eso puesto en cuestión, ¿no? Lo único que está puesto en cuestión es que se quiere escapar, que se quiere escapar, que se quiere escapar, cómo nos escapamos, que descubre que hay un fantasma, que el médico no sabe que hay un fantasma, el psiquiatra, y bueno, hay muchas otras cosas que en todo caso, si tienen ganas, las vamos charlando con los que hayan visto la película, pero que sobre todo tiene que ver con que cuando vos sabés lo que le pasó ya de movida, ya la primera escena cambia por completo, ¿no? Ella está quemando el lugar donde fue abusada. Y la angustia que se reparten los 4 o 5 personajes, que son 4 o 5 intentos previos, ¿no? de reconstituirse como persona, ¿no? Y al final parece que se cura, pero quedó una deuda, ¿no? Entonces hay como una especie de segunda vuelta de tuerca final, que es por demás perturbadora si uno va siguiendo toda la lógica de sentido, ¿no? Es muy terrible la película, muy terrible cuando uno logra conectar, empatizar con el conflicto del personaje. Conflicto que está dividido, de alguna manera es una estrategia temporal que podemos pensar como que se nos presenta de una manera más lineal, pero que no tiene menos complejidad, probablemente más, que la de Memento, ¿no? En cuanto a que uno, no es que vos tenés que buscar las conectividades entre cada una y la cronología de cuál fue primero y cuál fue descartada y descartada y descartada, ¿no? Porque son todos intentos de fuga, ¿no? Todas se tratan de fugar de una manera particular, cada una, ¿no? Y cada una expresa una posibilidad que en el sistema del manicomio, en términos de sentido, uno podría decir, bueno, son las posibilidades que le brinda, llamémoslo el sistema, a la mujer para expresarse, para salir. Entonces, está categorizada y tipificada. Puede ser esta, ¿no? Está dividida, ¿no? No diría que es una película feminista, pero, digamos, en todo caso, hay, debería soportar cualquier riguroso examen de género, porque, bueno, en realidad hay un modelo en el cual encuadra a la mujer de una determinada manera y le impide la fuga, ¿no? Expresado de una manera muy, muy terrible. Pero sobre todo con esta idea, ¿no? A ver, reconozco mi dispersión, ustedes sabrán perdonarla o no, pero lo que planteamos, y retomo ahora, lo dejamos un poquito en suspenso y la retomamos enseguida como para redondear lo que quería comentar con relación a Atrapada. Estuvimos más o menos revisando, planteando que en realidad la temporalidad que organiza el cine es una construcción cuya estructura, cuyas posibilidades devienen de cómo percibimos el tiempo, ¿no? Entonces empezamos a hablar del tiempo, distinguimos entre tiempo cronológico y tiempo psicológico, vimos un poquito ciertas cosas que tendían a desmontar, inclusive, ¿por qué tratamos de desmontar? ¿No? Esto que decimos de que el presente es el único tiempo real, pero no dura y entonces es ilusorio.
es que en realidad todo flota en el aire hasta que le encontramos sentido, por decirlo gráficamente, ¿no? Entonces, al mundo, ¿cómo le encontramos sentido? Bueno, hay leyes, hay cosas que se mantienen, es lo que permanece, cambia todo el mundo, pero la ley de gravedad es la misma desde que el planeta Tierra fue creado, y va a ser la misma hasta que el planeta Tierra se destruya. Eso permanece, ¿no? Entonces, bueno, no, la materia, entonces la podemos empezar a controlar y hay, bueno, me empieza a dar tranquilidad, ¿no? En el ámbito psicológico, el yo, ¿no? Yo me junto con todo el recorrido que vengo haciendo, soy distinto, pero hay algo en mí que se mantiene y que no sé exactamente qué es, pero confío y es a lo que en definitiva le pongo el nombre de yo, ¿no? Y en el sentido, en el cine, ese lugar en el cine lo ocupa el sentido. Es decir, en la medida en la que no me pueda constituir como yo, el mundo se desvanece. No sé quién soy, no sé qué, ¿no? Si no tengo memoria, no sé quién soy, nada tiene sentido, ¿no? Es como cuando, no sé si les pasa a ustedes, cuando vas a buscar algo a la cocina, estás pensando en otra cosa y llegas a la cocina y decís, ¿para qué vine? ¿No? O sea, a mí me pasa desde joven, así que puede pasarles a ustedes también, ¿no? Se va grabando con el tiempo eso, pero bueno, ¿no? Que de pronto estás así, ¿qué hago acá? ¿No? Como Travolta ahí en el meme, ¿no? Era para eso, ¿no? Entonces ahí todo se vuelve a ordenar. Claro, estaba en esto, tenía que llevar no sé qué cosa, no sé dónde. Bien, entonces, bueno, todo esto tiene que ver sobre todo con pensar la temporalidad, ¿no? Entonces, la naturaleza del presente que de todas formas mira para ambos lados y que en realidad es una conectividad, es la conectividad de lo que fluye también, ¿no? El tiempo presente. Es un instante, pero es un instante que tiene esa doble perspectiva hacia el pasado y al futuro y que de alguna forma los conecta y que pasado y futuro, decíamos, que el tiempo tiene una doble dirección. Hay cosas que vienen del futuro, digamos, y hay cosas que van del pasado hacia el futuro, ¿no? Nosotros nos desplazamos hacia el futuro, pero el futuro de alguna manera viene a nosotros. ¿Hablamos de Apocalipsis con relación a eso con ustedes o fue con la otra comisión? Para mí un ejemplo muy bueno que hay de cómo funciona eso, ¿no? En Apocalipsis, el río funciona, ¿no? El río es una de las metáforas más tradicionales con relación al tiempo, ¿no? Entonces, el viaje hacia Kurtz, ese viaje al corazón de las tinieblas, que es la novela de Conrad en la cual está basada, es un viaje también hacia el pasado, a un estadio más arcaico. Y hay ir desmontando lo que es la civilización occidental, ¿no? Y hay una paradoja que tiene que ver con que él va impulsado por la misión, ¿no? Le dan una misión, tenés que ir ahí y matarlo. Entonces él va por eso, ¿no? Y la misión que le dan los generales coincide con lo que quiere Kurtz. Kurtz quiere ser asesinado por alguien que pueda preservar su memoria. Entonces hay una conexión, ¿no? Quiere morir en manos de otro guerrero, no se quiere suicidar, no soporta más la vida. Le mandaron uno que no sirvió. ¿Por qué no sirvió el primero que le mandaron? Colby, ¿no? Porque se dejó deslumbrar por esa figura y se convirtió en uno más de sus súbditos, ¿no? Claramente Kurtz es el más grande de los personajes en el mundo de Apocalipsis, ¿no? Si uno lo compara a Kurtz con Kilgore, por ejemplo, Kilgore es una caricatura muy degradada de la figura de Kurtz, ¿no? Y que hay un recorrido, ¿no? Del general del principio que tiene como un intento inclusive de vuelo poético, pongámosle, ¿no? Cuando habla del bien y del ángel y el demonio que habitan en nosotros, según Lincoln, y que entonces, ¿no? Que hay una línea de la locura, que eso parece tener bastante sentido lo que dice, ¿no? Ahí le ponen la voz de Kurtz, ¿no? Presumiblemente de Kurtz, que habla en poesía. Dice, bueno, esa es mi pesadilla, ¿no? Deslizarme, ¿no? Por el filo de una navaja, ¿no? Ser un caracol que se desliza por el filo de una navaja. ¿Qué está diciendo con eso? ¿No? Mientras tanto lo comparamos, esa voz enigmática, ¿no? Nos habla desde dónde, ¿no? De ese centro oscuro que hay del otro lado, ¿no? Hacia dónde va a ir, y al que tiene que matar. Bueno, se volvió loco, tomó la ley en sus manos, ¿no? Mató a 4 dobles agentes, presumibles dobles agentes, sin juzgarlos, ¿no? Y ahí ya hay un primer absurdo, una primera distorsión, porque le están diciendo que vaya y lo mate.
¿no? No le están diciendo tráelo para que lo juzguemos. O sea, no hay un juicio, ¿no? Hay un asesinato, ¿no? Y entonces en el medio, vos decís, bueno, ¿cómo acusás a alguien de asesinato, ¿no? en la guerra de Vietnam? ¿Qué es acusar a alguien de asesinato en una guerra? Pero no es en una guerra, ¿no? La metáfora que pone es acusar a alguien de asesinato acá era como levantar infracciones por exceso de velocidad en el Indy 500, ¿no? En una carrera de autos. Y ese primer despliegue lo tenemos con Kilgore, ¿no? Kilgore, Robert Duvall, la cabalgata de las Valquirias, y todo ese derrame de fuego y de muerte, digamos, sobre una aldea de campesinos para poder hacer surf, ¿no? Y si eso sí está bien, eso es legal, ¿no? Eso recibe una orden, es legal. Ahora, lo que hizo Kurtz, ¿qué hizo Kurtz? Mató a 4 tipos, ¿no? O 2 tipos y 2 pibas, creo que era. Y mató a esos 4 y desactivó las operaciones del Vietcong en la región. ¿Qué es lo racional? ¿Qué es lo irracional? ¿No? Entonces, bueno, él se va empezando a sentir seducido, se va transformando de alguna manera en Kurtz, en todo caso eso lo podemos ver en algún momento, y llega un punto en el que vos ya sabés que no le importa la misión. Bueno, literalmente lo dice, ¿no? No sabía qué iba a hacer, quería conocerlo, ya lo quería conocer, ¿no? No sabía qué iba a hacer después. Cuando sabe que lo va a matar, dice, bueno, me iban a ascender por esto, y ya no pertenecía a su fucking ejército, ¿no? Ya está, ya no soy más, no pertenezco más, y me van a ascender, así todos me van a ascender, ¿no? Entonces lo que digo con la temporalidad, digamos, está bastante marcado en la película, ¿no? Si uno tiene una fuerza de tensión, que es, tengo una misión, y una fuerza de atracción, que es quiero conocer a Kurtz, ¿no? Y nosotros los espectadores en medio, anda a cumplir tu misión, que todos sabemos que además ya está englobado en un relato que ya está cerrado, ¿no? Desde el principio de la película sabemos que eso ya se hizo, ya está terminado, ya está cerrado. Es decir, ya es algo que está recortado. Hay mucha autoconciencia ahí sobre el cine, ¿no? Entonces hay un lugar, que es el puente de Dolón, que destruyen y construyen permanentemente. En todo caso, material simbólico también abundante ahí para pensar, a partir del cual ya no llega más Occidente, ¿no? Y es territorio de Kurtz. Y uno siente, casi literalmente, por lo menos yo, que ya no es el impulso que lo trae, sino el magnetismo que lo atrae. Ya no es algo que lo empuja, sino es algo que lo atrae, ¿no? Entonces ya es el dominio de Kurtz, ¿no? Llega por lo que está al final. Y lo que es más paradójico es que el final es el comienzo, ¿no? Porque es el origen del río y es el origen de la civilización, digamos, el origen oscuro, el origen negro de la civilización. ¿Se entiende más o menos eso? Es decir, que esa construcción temporal, bueno, para mí Apocalipsis, ¿no? Es el non plus ultra del arte y la cultura humanas, digamos, ¿no? Digamos, hay otras que lo pueden ser también, digo, ¿no? Películas y demás. Pero la perfección formal para mí tiene que ver con que ese recorrido que se experimenta de esa forma también es un recorrido de tensiones donde eso es una organización estructural de una mirada sobre la civilización occidental, ¿no? Es eso que está latiendo ahí, ¿no? Y que trae él como recuerdo y como relato. ¿Para qué lo trae él? ¿Cuál es el problema de Kurtz, ¿no? Bueno, en todo caso eso lo revisamos. Ahora me colgué con Apocalipsis. Cuando hablábamos de esto decíamos que uno tiene muchas cosas, hay muchos aspectos de la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Tenemos cuestiones afectivas, esas cuestiones afectivas además están vinculadas a, qué sé yo, lo familiar, nuestros amigos, la gente a la que no queremos, si odiamos a alguien a quien odiamos, la gente que nos lastimó en el pasado o que nos hizo bien en el pasado, nos ayudó, ¿no? Que tenemos una deuda, ¿no? O cuestiones pendientes, nunca le dijimos lo que le tendríamos que haber dicho y eso quedó, ¿no? en algún lugar como carga. No me va a pasar lo mismo, entonces eso lo proyecto hacia el pasado, hacia el futuro, con relación a una pareja, digamos, ¿no? Tuvieron en pareja un tiempo y no la pasaron, y fue una pareja tóxica, como se dice ahora, una relación tóxica. Bueno,
Están preparados y preparadas para que la próxima, si viene, por ahí la esperan, por ahí dicen ojalá pase una próxima, pero no va a ser de la misma manera. No voy a dejar que suceda lo que ya me sucedió con la otra persona, ¿no? A veces no me voy a entregar de la misma manera, ¿no? Podríamos resumirlo gráficamente, o por lo menos voy a estar atento o atenta a ciertas cosas. Cuestiones vocacionales, laborales, profesionales, necesidades fisiológicas y biológicas, la necesidad de comer, de tener un techo, de tener un trabajo, de responder a la gente por la gente que tenemos alrededor. Bueno, cada una de esas cosas tiene sus respectivas demandas, sus respectivos momentos, ¿no? Este momento, por ejemplo, están cursando esta clase específica de montaje 2 y, bueno, obviamente el eje ineludible es que tiene esto que ver con el montaje, que tiene que ver el montaje con el diseño audiovisual, en qué momento del recorrido de la carrera, para qué estoy haciendo la carrera, ¿no? Una vez me pasó un alumno que me quería, ¿no? Hay gente que me quiere y gente que no, pero me quería mucho, y me dijo, ¿no? Fue bastante paradójico, ¿no? Porque me agradeció mucho las clases y demás, y además me sirvió para darme cuenta que en realidad yo quiero estudiar Derecho. Con lo cual, digo, bueno, está bien, bienvenido, ¿no? Pero es raro que te agradezcan, ¿no? Porque no van a hacer lo mismo que se supone que vos estás tratando de enseñarles y estimularlos para ello. Pero bueno, habría como una cuestión latente ahí con relación a lo legal, al derecho, no sé, no desarrollamos en nuestro encuentro exactamente, así que no sé qué era lo que le activó, digamos, en relación a estudiar derecho, pero podría ser una de estas líneas que está mucho tiempo por detrás, por afuera, que no se siente, yo a veces lo llamo como corrientes ocultas, y que de pronto emerge, ¿no? Esos momentos en los que te das cuenta que, no sé, que siempre supiste, ¿no? Que esa persona era garca. O que siempre, o que sí, me podría haber dado cuenta, la verdad, que esto, ¿no? Porque entonces, ¿en dónde estaba? ¿No? O una expresión, una respuesta emocional, ¿no? Cuando de pronto, no sé, te quebrás y llorás por una boludez. O te indignás por algo que te das cuenta que no te podés indignar por esa pelotudez, ¿no? Es algo chiquito. Bueno, ¿qué está activando? ¿No? ¿Qué está conectando de cosas que uno tiene latentes, no necesariamente conscientes, ¿no? Entonces, cada momento de una persona se define por una articulación de esas líneas que se expanden en relaciones con el tiempo, hacia el pasado y hacia el futuro. ¿Se entiende más o menos eso? Este instante mío, pregunto, ¿se entiende más o menos eso? Y no recibo, está bien, ¿no? No recibo las respuestas. No sé si se entiende o no. Hay un momento de suspenso. Eso dilata este momento presente. Este momento a mí me conecta de alguna forma por todas las veces que hice esta pregunta con relación a esto, ¿no? Que ahora lo hice el año pasado y este año lo mejoré un poquito, el diseño, con esta cosa estrambótica, pero que antes era un juego, por ejemplo, ¿no? Entonces a mí me conecta con toda esa línea, yo hace muchos años, 17 años que doy montaje 2 y más o menos, bueno, del tiempo venimos hablando, fue evolucionando, ¿no? Fue cambiando. Digamos, la clase en la que hablo de cómo es el momento presente de una persona fue cambiando a lo largo del tiempo. Los últimos años era un juego en el que inventábamos un personaje en el aula. Decíamos, acá hay alguien, inventémoslo. Inventemos una persona, decíamos, no un personaje. Empezamos a agregarle características. Es así, así, a pensar qué hacer en este momento y demás. Y bla, ¿no? Entonces, entonces tratábamos de producir un objeto imaginario en esa persona que permitiera dar cuenta de la articulación de tensiones que el momento presente organiza. Entonces, dentro de lo que puedo reconocer o inventar de lo que me pasa a mí en este momento, digamos, ¿no? Sin entrar en detalles de mi intimidad, que voy a dejar, digamos, al margen. Pero yo estoy en una determinada... Pero en todo caso sí podemos mencionar genéricamente como una cuestión que todos tenemos, ¿no? Supónganse, los que no prenden la cámara, ¿por qué no la prenden? ¿No?
Esa presión mía, ¿no? Que ya es patética, ¿no? De pedirles que prendan la cámara y demás. ¿Cuándo se volvió patética? ¿La primera clase? ¿La segunda? ¿La tercera? ¿La cuarta? Ahora claramente es patética, ¿no? Hasta llegar ahí, ¿cuántas clases hubo que tener? Entonces, yo en este momento estoy convocando en todos nosotros la idea de remitir a las, no sé, 10 teóricas que tuvimos, en las que siempre pedí, hice el jueguito ese, bueno, tuvimos un pacto inicial, ese pacto no se está, o sí se está cumpliendo, y tener cierto tipo de amenazas. ¿Para qué? Para que cuando haga preguntas por lo menos tenga cierto registro de qué se está, de si estoy hablando solo, básicamente podríamos decir, o de si hay alguna respuesta. Y eso tiene una historia, digamos, tiene una historia entre nosotros, digamos, y tiene una historia con los 17 años que doy clase y con cuando fui alumno, digamos, ¿no? Y cómo veía yo a un profesor, digamos. Esa historia, de alguna manera, se resume acá. Digamos, se resume en cada gesto, en cada actitud mía. Digamos. Inclusive en ciertas cosas con las que fui ganando seguridad, en ir avanzando en los teóricos sobre cuestiones que tiene que ver con esto, con el montaje. ¿No? El montaje, explicar cómo funciona el Premiere, para qué tengo que ver, que es un flashback, digamos, ¿no? Bueno, sí, es razonable, ese tipo de críticas es razonable, ¿no? Pero ¿cómo fui avanzando? Y bueno, fui avanzando en curtirme, en ir armando un relato, digamos, en adoptar ciertas actitudes en las cuales me siento más cómodo, que me remiten a usar las clases para pensar en voz alta. Y creo que las mejores clases son cuando estoy pensando de nuevo el tema en voz alta y lo vuelvo a renovar y lo vuelvo a pensar y lo vuelvo a descubrir de alguna manera. Se descubre algo que ya fue descubierto. Bueno, la vamos a perdonar a Carla, lo lamento. Bueno, después la vas a poder ver grabada. Un saludo para Carla. No sé si está por ahí viéndola en el celular con datos. No uses datos para esto. Igual, si no vas a no ser que quieras opinar. Bueno, llegó el relato para sacarme de ese momento en el que estaba. Bueno, ahora se reconfiguró esa temporalidad, ¿no? De hecho, bueno, aparecieron y emergieron, si alguna vez se quedó alguno de ustedes sin luz en medio de una clase o algo por el estilo, aparece como una posibilidad de analogía, de expresar algo, la conciencia de que esto está siendo grabado, que sabía, pero que en todo caso y que puede ser usado de otra manera. Es decir, hay una reconfiguración, pasa algo y se reconfigura el orden temporal, ¿no? Y cada momento de la vida de una persona, entonces, se comunica con todos los otros momentos, digamos, ¿no? Momentos que todavía no vivió, pero que en todo caso espera vivir. Digamos. En mi horizonte está más cerca la jubilación que el principio de clase, ¿no? Me faltan 11 años para jubilarme y hace 25 años que doy clase, ¿no? Estoy en ese momento de mi trayecto, digamos, como docente. Y eso da una determinada intensidad, tensión, juego de expectativas, cansancio, digamos, ¿no? Que modifica las clases. Es decir, así como decía, ninguna obra de teatro es igual, bueno, el que ve 3 clases mías por ahí dice todas tus clases son iguales, pero yo las vivo distintas todas las clases, digamos, ¿no? Entonces, sí, las vivo distintas haciendo el mismo recorrido, ¿no? O un recorrido análogo muy parecido, ¿no? Entonces tengo una serie de películas que las cambio poco porque eso me permite cómodamente pasar de Atrapada a Padrino 2, a Apocalipsis, a territorios que tengo a mano mentalmente, ¿no? Que sé que en mi memoria los guardo, que me pasaron cosas, que entonces cuando siento que los traigo, comparto algo, digamos, es una manera también de compartir y en todo caso distinguirnos y pensar y dialogar en función de esas cuestiones que se comparten. Pero, por ejemplo, digamos, ¿no? Eso también pasa con el cine. Una de esas linitas que tenemos ahí podrían ser las películas. Yo suelo mencionar a veces mis historias con algunas películas. No para hablar de mí, sino para generar una forma en el relato que estoy exponiendo en el cual se puedan sentir identificados e identificadas. Porque asumo que tienen sus historias con sus propias películas, ¿no? Entonces, películas que fueron cambiando, que fueron acompañándolos durante su corta vida. Bueno, la mía
mi vida es más larga. Iba a decirlo de una manera que iba a quedar mal y después iban a hacer ese recorte. Y se me ocurren muchos chistes. Se me ocurren muchos chistes y aparece como fuera de campo, porque todo eso está en el fuera de campo, los amigos míos que estarían cagándose de risa en este momento, porque estarían entendiendo a qué me refiero. En mí aparecen, no en ustedes. Pero en todo caso yo los menciono y aparecen en ustedes también. ¿Para qué los mencioné? Bueno, porque ustedes también tienen sus relaciones con amigos, parientes o lo que fuera, en los que pueden muchas veces repercutir. Supongo que les pasará, ¿no? Que están hablando con alguien y de pronto dicen algo que saben que alguien que no está presente podría apreciarlo de una manera diferente y eso de alguna manera juega. ¿Les pasó algo por el estilo alguna vez? Bien, pongámosle que sí. Yo me imagino que sí. Y si no, bueno. Y si no, bueno, no voy a decir y si no qué. Eso lo dejamos en ese fuera de campo inconfesable. ¿Se entiende cuál es la idea? Este momento refiere, digamos, son las 21:53, hace 53 minutos que deberíamos haber empezado la clase, pero efectivamente han sido 43, pongámosle. Estamos en esa parte del trayecto de una clase que no vamos a lograr terminar bien, evidentemente, o sería milagroso, ¿no? Sería la intervención divina lo que puede rescatar el recorrido que estamos haciendo y esperemos que eso suceda. Ese momento está haciendo un recorrido. En ese recorrido se volvió presente mi demanda de que vean películas que no vieron. Mi explicación de una película que la mayoría no vio, asumo, y que no sé si les gustó o no les gustó. Digamos, ¿no? La referencia a otra película y a otra comisión donde se portan mejor que ustedes. Y por lo menos ven las películas y participan más, que es la otra comisión, que traigo acá para que meta presión, digamos. Presión inútil, ya lo sé, pero no importa. La traigo de todas formas. Y el sentido de este momento tiene que ver con esas conectividades. Digamos. Ok, todo muy lindo, o muy feo lo que estoy diciendo, pero ¿qué tiene que ver con el montaje? Pregúntenme eso si no se entiende. Digamos, ¿no? ¿Qué tiene que ver el plano 28? Digamos, ¿por qué tiene que ver esto en concreto? ¿A alguien se le ocurre por qué estoy diciendo todo esto? ¿Alguien que diga, bueno, vamos a rescatarlo por piedad, y diga, bueno, ponele que puede tener sentido en términos de montaje con que cuando yo estoy editando, bla. ¿Se le ocurre alguna analogía a alguno o alguna? Yo les podría decir, créanme que la tiene. No tienen por qué creerme, ¿no? Pero yo creo que trabajo, sí. Yo creo que es más, o yo lo tomo por el lado de estructura y sentido, digamos. Porque, o sea, si uno cuando está montando lo que está haciendo es crear sentido, o es la primera, porque si no son tomas, o sea, vos cuando vas a rodaje ponele son tomas aisladas, hasta que no te sentás y montás, vos lo tenés el guión técnico, digamos, como que prefijás el sentido ahí, pero después cuando vas al rodaje efectivamente son tomas aisladas. Entonces en el montaje si lo que haces es en cierta forma volver a recrear ese periodo de sentido que hiciste en el guión técnico, tener presente como estas líneas que corresponden a la vida, porque todos somos seres humanos y más o menos tenemos cuestiones parecidas, pueden llegar a ayudar al tema de la estructura, del orden en la creación del sentido. A ver cómo se configuran estas líneas o cómo interactúan una y la otra, qué es lo que queda fuera del campo, qué es lo que presiona dentro del campo para que el espectador entienda. Porque en sí es como la vida misma, digamos. Entonces más o menos es como que tiene una lógica bastante parecida. Entonces yo más o menos lo tomo por ese lado. Está bien, muy bien, gracias Nicolás. Y si digo, bueno, pero está bien, ahí hay una analogía estructural que es la del punto de partida y que me alegro que más o menos se perciba como analogía, pero digo concretamente, ¿no? Para extender un poquito la apuesta, ¿no? Concretamente, ¿podemos pensar alguna operación de montaje específica? Específica quiere decir, bueno, no sé, estoy editando, tengo que tomar decisiones editar es básicamente tomar decisiones, y
Puede ser pensando en alguna de las películas que vimos. Puede ser, si quieren, en True Detective, en Apocalipsis o en cualquier otra, digo, ¿no? De las que hayamos visto. Vamos, de cómo se manifiestan estas líneas en la organización de la película. Yo creo que de True Detective estuvimos hablando algunas cosas que son pertinentes. Y pasa que, pero ponerle con un fundido cruzado, por ejemplo, entre dos personajes, se podría hacer algo así, digamos, es un entrecruzamiento de líneas entre familia, una cuestión así. ¿Decís a un hecho técnico o a qué te referís? Puede ser un hecho técnico, puede ser una operación técnica, puede ser una decisión de si dejo esta escena o no la dejo, de qué duración la dejo, o este plano, o con qué conecto este plano con este otro, ¿por qué? Bueno, si es así, por ejemplo, en términos de, bueno, para no decir de vuelta lo de estructura, si es un hecho técnico, como puede ser el fundido cruzado, cosas así, El Padrino, yo creo que la 2, ahí se pueden encontrar varias cosas entre el presente de Michael y el pasado de Vito. Y de los crossfade, yo lo que noté que son como muy precisos, no por el encuadre, sino más bien en el punto en donde decide que finalizar. Por eso que esto que decís de cuánto dura la escena o la secuencia, porque son largas, ¿viste? Cuando el presente de Michael, ponele que tiene una duración a veces mucho más larga que lo que es el pasado de Vito. Entonces, bueno, decir, acá en esta parte, cuando es un punto donde ya pasó la tensión y donde es una etapa reflexiva de Michael, por ejemplo, tirar un crossfade al pasado de Vito y que los encuentre en una situación medianamente similar, en la construcción del imperio Corleone. Bien, una construcción en la que hay ciertas analogías, en todo caso, espera que me perdí de todas las ventanitas que tengo abiertas porque estoy buscando justamente El Padrino 2 y tengo que volver a poner el Meet para verles la cara. Bien, sí, muy bien. De hecho, El Padrino 2... me gusta que hayas visto las relaciones en los fundidos encadenados, ¿no? Porque es uno de los elementos, es una obra maestra, entre otras cosas, también en eso, ¿no? A ver. Uno de los fundidos que más me gustan. Esa es la primer vuelta del pasado. ¿Se acuerdan cómo empieza la película, no? La película empieza con, bueno, ahí veíamos con unos, estamos en 11:13 para no perderlo, ¿no? Con estos planitos iniciales. Y el pasado siciliano de Vito niño y Vito llegando a Estados Unidos. ¿Qué trata de hacer Coppola con este? ¿Quién es este? ¿Quién es el que está acá? El nieto. El nieto de Vito Corleone. ¿Vieron El Padrino 3? Yo la vi cuando era muy chico y no la volví a ver hace muchos años. Y siempre digo, la voy a ver y nunca la vi. Bien. O sea, no recuerdo casi nada. No, porque para mí es increíble porque El Padrino 3 no estaba ni escrita, digamos, ¿no? La historia cuando hicieron El Padrino 2. Y es tan cerrado todo, tan genial las conexiones que tienen los tres padrinos. Digo, cuando yo estoy viendo este plano veo los tres padrinos. No, si yo digo eso, ¿por qué veo los tres padrinos? A ver, ¿por qué estoy viendo los tres padrinos? ¿Por qué están los fuera de campo de toda la película de las tres? Bueno, si vieron no digan todo lo que voy a decir yo, así no me sacan letra, pero en todo caso digan lo que se les ocurra, digamos, ¿no? ¿Qué juega? ¿Qué se supone que juegan? Lo podemos partir de lo más inmediato, ¿no?
¿Qué juega en esta transición? Es la primera comunión, ¿no? Es el festejo. La primera película empezó con Padrino 1, empieza con un casamiento, ¿no? Y termina con un bautismo. No termina después del bautismo, ¿no? Pero, bueno, básicamente, estructuralmente, va de un casamiento al bautismo del niño que surgió de ese casamiento, ¿no? De ese matrimonio. El Padrino 2 arranca en Sicilia con el asesinato del hermano y del padre de Vito Corleone y de la madre, ¿no? Y la búsqueda de Vito Corleone. Y lo que vemos al principio, vemos cosas muy interesantes, particularmente porque, bueno, claro, yo hablo tanto del Padrino que yo con ustedes probablemente no hablé del Padrino, ¿no? Esta es la más oscura de las tres, es de lejos la más terrible, el Padrino 2. El Padrino 1 la vieron, ¿no? Bueno, el Padrino 1, bueno, no me quiero perder demasiado, pero muchas veces se considera que lo que hace el Padrino está mal, ¿no? Lo cual no quiere decir que yo diga que está bien ser mafioso, aclaremos, ¿no? Pero el Padrino 1 es muy claro, digo, es muy claro en la construcción de sentido, en términos de es alguien que protege a su comunidad. Es un poder que se enfrenta a otro poder, básicamente, ¿no? Yo siempre cito a mi cuñado que una vuelta me dijo, el problema es que el mundo lo manejan los Corleones, ¿no? Yo le dije, ¡no! El problema es que el mundo no lo manejan los Corleones, ¿no? Si los Corleones se están permanentemente enfrentando a quienes lo manejan. Yo entendía lo que decía y mi tío, no es mi tío, es mi cuñado, que es un chabón, un gran intelectual y una persona formadísima y una eminencia lo entendió inmediatamente y me dijo, tenés que escribir eso. ¿No? Hablaba desde el prejuicio de decir los Corleones como mafiosos. Bueno, los Corleones básicamente lo que hacen es sostener una comunidad sobre la base de la palabra, ¿no? Toda la primera escena en la que Bonacera, en Padrino 1, se establece la ley, cómo es la ley, digamos, bueno, es un intercambio de favores, somos amigos. No es un tipo de amistad donde, vamos a ver, si vinieras me reconoces como figura de poder, que es figura de poder que ¿qué hace? Protege, ¿no? No sé si se acuerdan, pero el Padrino 1 empieza con Bonacera, que es un funebrero, digamos, que le cuenta que un par de bestias, un par de pibes, violaron a su hija, la desfiguraron, intentaron violarla, no lograron violarla, pero la desfiguraron, ¿no? Tiene la cara toda con alambres, la quijada destruida, y entonces le pide que los mate, ¿no? Y que le ofrece plata. Y él dice que no entiende cómo son las cosas. Que lo que le está pidiendo no es justo porque la hija vive, que sufran como sufre ella, le dice entonces. Bueno, ok, el problema es que yo no soy, va a venir y me insultás, me ofreces plata para que mate, ¿no? Si vinieras como amigo, si me reconocieras, si me llamaras padrino, si vinieras a ofrecer mi amistad. Yo entiendo, vos no te querés comprometer. Bueno, acá funciona así. Si vos necesitas justicia y la policía no te dio y el sistema judicial no te dio la justicia que vos necesitas y venís a pedírmela a mí, bueno, acá la ley es así. Yo algún día te voy a pedir un favor, ojalá nunca suceda, o tal vez nunca suceda, por ahí. Listo, quedamos amigos. Yo hago lo que vos decís, no me das nada. Yo hago lo que vos decís, algún día a lo mejor te pido un favor, ¿no? Y ahí lo vas a tener que hacer. Y eso está claro, no le puedo decir que no al padrino. Queda ese lazo de fuego, ese lazo establece una comunidad sobre la base de la palabra, no tienen que poner ninguna firma, ningún papelito, ni nada. Simplemente hablamos, quedamos en eso, y así son las cosas. Y cuando le besa la mano y lo nombra padrino, se ve en el fondo a Sonny, ¿no? El hijo que muere en el Padrino 2 y que el favor que le van a pedir al funebrero es que reconstruya la cara porque está desfigurado y no quiere que la madre lo vea de esa manera. Si lo ofrece, cada uno de los padrinos, hay un sacrificio sobre el cual se funda el orden, digamos, y es una perspectiva tradicional de cómo funciona el poder y demás, articulada, ¿no? Pero no es que hacen mal, es que no son
pueden tener excesos, no digo que hagan el bien, ¿no? Pero está toda ese reflejo, si se quiere, invertido, digamos, de toda estructura de poder, ¿no? Que es el momento en el que, no sé si recuerdan, cuando Kay, después de que él volvió de Sicilia, Michael, le dice, él le explica, ¿no? Vos dijiste que no eras eso, y bueno, sí, pues pasaron cosas, ¿no? Pasaron cosas y tuve que defender la familia, y tuve que ponerme en el lugar de mi viejo, ¿qué le voy a hacer? ¿No? Alguien tenía que hacerlo. Y Johnny era un sacado, Fredo era un inútil, Tom no es siciliano, y es alguien que pacta todo el tiempo, es alguien que negocia, y alguien se tenía que poner, alguien tenía que darse cuenta, che, lo van a volver a matar a mi viejo si no ajustamos cuentas. Básicamente tenemos que matar al policía y tenemos que matar al que viene a vender drogas, ¿no? A Soloso, que era lo que le proponían el conflicto del Padrino 2 y los que mandaron matar y fallaron en el intento de asesinato. Porque si no, no van a pasar por encima, porque el poder es así, ¿no? Entonces, cuando le dicen, ay, qué ingenuo, ¿no? Él le dice, mi padre es como cualquier persona de poder, ¿no? Como un senador o como un presidente. Ella le dice, ay, qué ingenuo, ay, que los senadores y los presidentes no tienen que mandar a matar personas. No mandan a matar gente. ¿Quién es la ingenua? ¿Quién es el ingenuo? Es decir, que claramente ahí hay una... Digo, ¿quién es el ingenuo? Porque si hablamos de... Porque aparte es Estados Unidos, la película empieza El Padrino 1 con I Believe in America, ¿no? Con el desmontar la utopía americana, ¿no? Que es el creer en América, dicho por un italiano, en negro, antes de eso, ese es el motivo, digamos. ¿Qué iba a decir con eso? Es una inversión de una construcción de poder, y en Estados Unidos, si decimos, Estados Unidos invade países, digo, ¿no? Con lo cual no manda a matar gente, no manda a matar gente, manda directamente aviones con bombas, digamos, ¿no? Y con ejército a defender sus intereses, digamos, ¿no? No hablemos de los asesinatos puntuales que no podemos ser tan ingenuos como pensar que no hacen. Quiero decir, no voy a defender a Bin Laden, obviamente, ¿no? Pero nadie vio el cuerpo de Bin Laden, ¿no? Se supone que lo mataron. Pero se supone que lo mataron, quiere decir, se supone que fueron, lo capturaron y lo mataron. No le hicieron un juicio, no se lo llevaron a Estados Unidos para hacerle un juicio. ¿No? Dicen que lo tiraron en el mar para que no queden... Yo qué sé. ¿Qué acuerdos pueden haber hecho? ¿No sacaron ni una foto del chavo muerto? Ahora, más allá de lo trucada que pueda estar una foto. Hoy por hoy nadie le va a creer a una foto, ¿no? Pero no se tomaron el trabajo de exponerlo públicamente, por lo menos para darle cierto verosímil. Digo, no se sostienen, no sé si lo mataron o no, ¿eh? No voy a decir que no. Tampoco digo que no tengo la cosa conspirativa. Pero media pila con el verosímil, qué sé yo. Llevarlo a Estados Unidos, ponerlo en una cárcel. Hace como una ficción de que sos otra cosa, digo, ¿no? Bueno, eso es lo que se desmonta de alguna manera en el Padrino 1. Y en el Padrino 2, digamos, eso volvió Carla, volvió la luz. Y eso, digo, se desarrolla, se despliega ampliamente en el Padrino 2. Entonces hay toda una fundamentación de cómo surge ese poder. Acá es mucho más claro, acá es mucho más difícil de no verlo. Vito Corleone es alguien que vio matar a su padre, a su hermano, y delante de sus propios ojos a su madre. En el entierro del padre matan al hermano. Ella lleva, es esa la visión del mundo de un nene de 10 años. ¿Cómo la procesa un nene de 10 años, 11, no me acuerdo? ¿No? De la misma edad que Anthony. ¿No? ¿Se acuerdan cómo se lo llevan bajo las campanas de la iglesia? Porque hay un doble poder. En el pueblo está el Don Chicho. Don Chicho es, ¿no? 9 años. Gracias, Carla. Y hay otro poder porque él sale encubierto. Él sale en un burro tapado por una organización del pueblo que resiste. ¿De qué manera resiste? ¿No? ¡Ey, vamos a matar a todos, que los que protejan y qué sé yo! Y mientras tanto va el chabón con el burrito y el chabón llevándoselo secretamente hacia Estados Unidos. Es eso lo que viene a Estados Unidos.
todos los barcos de inmigrantes en los que podemos reconocer a nuestros abuelos, si venimos de los barcos, digamos, ¿no? Los que venimos de los barcos, por lo menos. Como tuvo la desafortunada expresión nuestro presidente. ¿No? Esos son, qué sé yo, más o menos por esa época, 1901. Mi abuela de España vino en 1910. Mi papá en 1931. Así que no eran tan distintos, seguramente, ¿no? A Farel América. Los caídos, ¿no? Los caídos de Europa, ¿no? Son estos. Y él trae eso, viene solo, y es nombrado en la aduana no, en la aduana, pongámosle, ¿no? ¿Cómo se llama? En las migraciones, servicio de migraciones, Corleone. Adquiere el nombre del pueblo. Es la expresión de ese pueblo. Aparte Corazón de León y todo eso, ¿no? Pero en principio es eso, lo mandan en cuarentena, ¿no? Y uno de los momentos más bellos de la historia del cine, en mi opinión, Vito Corleone. La Estatua de la Libertad, hay una interpretación alegórica que podemos dejar de lado, pero por lo pronto es la Estatua de la Libertad y él está encerrado, y ahí hay una tensión, así es recibido. ¿Qué operaciones de montaje hay acá? Bueno, se hizo largo todo el recorrido, pero me parece que vale la pena, porque tiene que ver con lo que veníamos planteando. Está el fundido encadenado. ¿Qué dice ese fundido encadenado? Primero, pará. Digamos, ¿no? Lo que estoy diciendo, después de 10 minutos de película, donde vimos algo terrible, mataron a la mamá delante de sus ojos, que le estaba diciendo no le hagas nada, es tonto, ¿no? Al chavo no va a hacer nada, va a crecer y me va, y bueno, finalmente sí, tenía razón, digamos, Don Chicho era un hijo de puta, pero no era ingenuo, digamos, ¿no? Despliega su poder, la mano negra, que después él la ve en Nueva York también, ¿no? Y dice, ¿pero cómo? ¿No? Porque ahí están las diferencias. La diferencia de qué es ser Corleone, ¿no? ¿Pero cómo? ¿No? O Don Chicho es el de Nueva York. No, Don Chicho es el de Italia, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el de Nueva York? Al que mata. La mano negra. Bueno, no importa. Fanucci puede ser. Reventó algo ahí, ¿eh? Fanucci, ¿no es? Sí, Fanucci, gracias. No, me había puesto el volumen muy alto para escuchar la canzoneta esa que tararea Pito y fue un alto impacto. Bien, viajó solo. No sé, ustedes a los 9 años. Viajó solo en ese barco no sé cuánto tiempo. Llega, te tiene que quedar, no entiende nada, no habla el idioma. Mira, se sienta, acepta, tranquilo, ¿no? Y se pone a cantar. Podemos pensar en un migrante italiano que escucha esta canción o podemos pensar, bueno, hay apellidos italianos aquí, no sé qué tanto resuena, ¿no? No sé qué les pasaría a sus abuelos, abuelas, si eran italianos o italianas, cuando escuchaban algo. Bueno, ustedes son de otra generación, así que yo, pero bueno, todavía los abuelos de mi generación, cuando yo era chico, es decir, los abuelos que la gente de mi generación teníamos cuando éramos chicos, estaban muy desconectados de los lugares donde habían venido. Es decir, no mantenían, eran cartas las que habían mantenido por ahí durante 15, 20 años y después, qué sé yo, se fueron espaciando. Cuando mi abuela tenía 85 años, no tenía noticias de parientes ni de amigos de España, con lo cual lo español tenía una carga que la vinculaba con eso. Es decir, llevarte la canción es llevarte... no es llevarte una canción, ¿no? Es llevarte el ser, la raíz. ¿Se ve eso? ¿Se entiende eso? ¿Se comparte eso? Eso ahora cambió mucho. El mundo está globalizado, está todo mezclado, está mucho más deteriorado la cuestión de las raíces, ¿no? Y cada vez más, y eso es indefectible que siga sucediendo,
para mí es una pérdida con relación a lo propio, ¿no? O sea, no hay algo propio, estamos cada vez más desapropiados, podríamos decir, de pertenencia a una raíz, a un lugar del cual nos nutrimos, del cual nos forma, ¿no? Estamos despegados de la tierra, digamos, básicamente, ¿no? De la tierra en un sentido muy amplio, la comunidad, bueno, que todo eso sea propio, porque él fue rescatado por el pueblo, eso es lo que digo, ¿no? Fue puesto por un chabón en el burro, que es, bueno, también hay interpretaciones simbólicas por demás extensas, bajo las campanadas de la iglesia, yéndose por esa callecita, mientras los otros lo estaban buscando y no lo veían. Es decir, hay un elemento secreto, de construcción de poder secreta, en esa organización del pueblo que lo libera y lo lleva a Estados Unidos como fuga. Pero él todo eso lo procesa con una canción, tranquilo, sentado, haciéndose cargo, a los 9 años de su vida, ¿no? Podemos sospechar que ni tiene parientes, ¿no? Que va a salir, lo van a dejar, ir a un orfanato, eso no está contado. Pero va solo, ¿eh? Y empieza a construir el poder. Todo eso, vamos a hacer por demás gráfico, digamos, plásticamente, se integra en su nieto, digamos, cuando estamos hablando de raíces. Por eso preguntaba, bueno, si el que vio, aunque no la recuerde mucho, más allá del final, tal vez recuerde que la película termina con Anthony. Anthony es fundamental, digamos. Ahí tenemos un elemento que aparece muy poquito, pero que es fundamental en términos de sentido de la película, ¿no? Es el que mata simbólicamente al padrino en El Padrino 1, a Vito Corleone, el que lo mata, ¿no? Jugando, ¿no? Jugando, pero cuando Vito se pone la cáscara de naranja y se hace el mono y qué sé yo, en eso que está, en esa plantación de tomates, creo que está dando fruto, ¿no? Y jugando entre ahí como si fuera una bestia que lo persigue, él con un insecticida hace como que le dispara, qué sé yo, y tiene su paro cardíaco, ¿no? Pensemos en un niño chiquitito de 4 o 5 años, que está jugando con el abuelo, se asusta primero del abuelo, se asusta porque el abuelo le muestra una cara que no quiere ver. La procesa, el propio abuelo se da cuenta que tiene que hacerle un chiste con eso y empiezan a jugar, lo procesan en un juego, en una puesta en escena, ¿no? Jugando a través de eso, y en otra puesta en escena, bueno, el azar, podemos decir, la mano de Coppola, hace que muera en el momento en el que el otro le está haciendo como que le dispara, ¿no? La mafia, ¿no? A su abuelo. Están jugando, ¿no? Y ahí cae y el pibe se va. El pibe tiene que procesar la muerte del abuelo, acordándose que en ese momento lo estaba matando. Bueno, pero lo procesa, todo eso ya es una construcción desplazada, ¿no? Y es el hijo de Michael, ¿sí? Y se va corriendo. Esa es la muerte de Vito. Acá, bueno, es muy forzado decir que esto te lleva a pensar que lleva a Vito adentro, Anthony. Es casi gráfico como te lo está mostrando, o exagero. O sea, ¿cómo es la experiencia temporal de esto en la linealidad del tiempo? Estás conectado con Sicilia, 1900, asesinatos, mafia, pum, pibe que tiene que escaparse, todo eso y todo eso. Wow, y mira el pibe, lo está sintiendo, digamos, ¿no? Si está siguiendo la película. Es una sensación, no es un concepto, ¿no? Te proyectás, te ves como un niño indefenso, pero fíjate, ¿no? Pero fíjate por qué también, porque sabes que Vito Corleone ya lo viste en El Padrino 1, entonces todo El Padrino 1 está fuera de campo. Y acá está diciendo, claro, ahora entiendo mucho mejor El Padrino 1. Ahora entiendo mucho mejor a Vito. ¿Ah? Mirá quién es Vito. Vito es alguien que vio al poder matar a su mamá delante de sus ojos, a su papá y a su hermano, y ser protegido por la comunidad, ¿no? Y quedar solo, ¿no? Ese Vito, ¿no? ¿Y qué hace con eso? Bueno, llega y, bueno, no sé, Vito Corleone, ¿no? Ahora, todo ese proceso que estamos acompañando, si lo estamos siguiendo, de pronto se subsume, digamos, en la interioridad de un niño y el sonido de la canzoneta se mezcla con ¿cómo se llama? La música de la iglesia. Y el ritual. Un nuevo ritual religioso que empieza a dar cuenta de todo ese procedimiento. ¿Se ve más o menos eso? Vale recordar que El Padrino 3
No les voy a spoilear nada relevante, nada que les pueda modificar lo que están viendo mientras lo ven, digamos. Arranca con un conflicto porque Anthony quiere dedicarse a quiere ser cantante de ópera y entonces Michael no quiere que sea cantante de ópera. O no tiene problema con que sea cantante de ópera, pero que primero estudie Derecho. ¿No? Y viene Kay a interceder, están separados, Kay está casada de nuevo, Anthony ya tiene 20 y pico, ¿no? Y demás, y le dice, como él le dijo a su papá en su momento, no, voy a ser cantante de ópera. Y finalmente él cede y lo ayuda y qué sé yo. ¿No? Entonces la película termina en Sicilia, de vuelta en Sicilia, en la primera representación donde estrenan la ópera Caballería Rusticana, que va a cantar Anthony Coppola. Y va muy bien, digamos, obviamente ahí tenemos otro montaje paralelo parecido, y sin contar lo que se revela apenas termina la función, lo que sucede, para no, ahí sí se estaría estropeando. El conflicto entre los tres padrinos tuvo que ver con un recorrido en el que Michael, digamos, arranca diciendo en la fiesta del Padrino 1 a Kay, esa es mi familia, no yo. Le promete a Kay que, que va a volver legal a la familia, que va a limpiar el nombre de la familia, y durante los tres padrinos no lo logra, ¿no? Y aparte dice, más crezco en poder, cuanto más alto subo, más corrupción encuentro, digamos. La película se va historizando porque arrancamos en la posguerra, el Padrino 2 es directamente la intervención y la Revolución Cubana en 1959, y el Padrino 3 es el asesinato de Juan Pablo I. Digo, ¿no? Digamos, ahí cada vez se va haciendo más histórica, más concreta, intervienen, digo, la mafia, digamos, ¿no? Lo tratan de salvar los Corleones. Esto es como un elemento lateral, ¿no? Los Corleones tratan de salvarlo. Y de hecho dependen de Juan, ¿cómo se llama? Pablo VI, el anterior a Juan Pablo I. Bueno, probablemente no conozcan como yo vivía y como mataron un papa. Nunca se supo si fue un asesinato o no fue un asesinato, ¿no? Fue muy sospechoso porque Juan Pablo I fue un papa que vino con ideas muy subversivas, podríamos decir, ¿no? Muy volcado hacia los pobres, muy dispuesto a revisar la corrupción de la iglesia, y demás, y duró, no sé, un par de meses, ¿no? Y se murió, ¿no? Entonces siempre sospechó, no sé qué tanta comprobación hay, de que fue asesinado, ¿no? La película ahí juega con que fue asesinado. No, pero eso es lateral, ¿eh? El conflicto de los Corleones, por eso me animo a contarlo para el que no lo... Pero lo que digo es se va historizando. Y esto digo para reafirmar el lugar de los Corleones, ¿no? Esto que dije con mi cuñado, ¿no? El problema es que los Corleones hacen política práctica. No andan con idealizaciones de que debería ser esto así, qué lindo si todo fuera, ¿no? Saben cómo funciona el poder y accionan sobre el poder. Y se hacen cargo, ¿no? Pero eso todo como construcción simbólica, no digo que hay que imitarlos y cortarle la cabeza de la mascota a alguien que no quiere hacer lo que vos le decís, ¿no? Porque es una película, es una construcción simbólica, ¿no? Y entonces en todo ese recorrido, cuando sale de lo que se había opuesto, finalmente lo acepta y está todo bien con Anthony en el último tramo, a partir de esa pelea inicial, y Anthony aparece tanto como acá, no aparece mucho en la película, aparece un poquito más porque es el cantante de la ópera, ¿no? Y cuando sale, dice, cuando escuchen Corleone pensarán en una voz, como reconciliado con que finalmente lo que hace Anthony Corleone, digamos, es construir en una construcción simbólica. Eso es para mí el non plus ultra de la autoconciencia cinematográfica, ¿no? Porque además está conectando con lo que sucede, ¿no? Yo digo Corleone y piensan en la voz de Vito Corleone, ¿no? Es difícil no pensar en una voz, ¿no? Pero aparte de esa es la cura, ¿no? La cura donde se vuelve trascendente. Bueno, ya los Corleones son una función en el mundo, ¿no? Y son una función en el mundo. Yo estoy convencido de que son una función en el mundo. Convencido, no importa mi convicción, importa que vos ves que el Padrino, no hay político que no sea fanático del Padrino. No se puede pensar la política en Occidente sin Maquiavelo, ¿no? Sin el Príncipe y sin el Padrino, en mi opinión.
¿no? Es bueno, después estarán los teóricos que han trabajado sobre las ciencias políticas y demás, no digo que sean los únicos, ¿no? Pero son, yo creo que, referencias ineludibles. Con lo cual digo autoconciencia, porque lo que nos interesa es fundamentalmente la función cinematográfica, porque efectivamente cuando uno piensa en una voz, piensa en qué se dice. Entonces, arranca El Padrino 1 con una voz en off, en italiano, diciendo I Believe in America. Acá tenemos la canzoneta en voz del Vito Corleone, digamos. La voz es un rasgo característico, y escuchar la canzoneta a cualquier italiano emigrante le debe producir un montón de sensaciones, y en la voz está contenida la tradición, digamos, y la voz no tiene un valor solo por cómo suena, sino por lo que dice, ¿no? Es decir, los Corleones serán recordados, cuando se diga, yo siempre la cito, los Corleones serán recordados como una voz. Lo que dice es los Corleones, cuando escuchen Corleone pensarán en una voz, ¿no? Y pensar en una voz es pensar en qué te dice esa voz, ¿no? Porque en términos de sentido no podés separar la voz del sentido de lo que dice. Entonces, ¿qué nos están diciendo los Corleones, ¿no? ¿Qué nos está diciendo el Padrino? ¿Se sigue más o menos de esa idea? Fíjense cómo, de alguna forma, para encontrar el sentido de esto, inclusive para mí el sentido que tiene este planito, por supuesto que, bueno, por eso digo, ¿no? Decía recién, lo loco es que El Padrino 3 no estaba ni siquiera escrita. Está bien, bueno, es un genio Coppola, es un maestro puso, y se pusieron a pensar la historia, y hicieron esto, ¿no? Pero subsumieron, digamos, emocionalmente la historia de Vito con lo que trae del Vito que conocemos. El que está viendo esto está pensando fuera de campo, está el Vito que ya viste, está Marlon Brando, quiero decir. Está Marlon Brando con su voz, su gatito, y sus decisiones, ¿no? Y la tensión con Michael, y todo lo que ya vimos en El Padrino 1 está gravitando sobre esto, ¿no? Y está gravitando en términos de sentido. Hay 2 millones de líneas. Para hablar de esta escena y entender cómo funciona esta escena, tuve que irme hasta el final del Padrino 3 y desde el principio del Padrino 1. Está todo contenido. ¿Está todo contenido acá? No, no está todo contenido acá. Este es un planito, este es un presente. Este es un momento, pero que tira líneas para todos lados. Inclusive uno puede decir en términos de, bueno, la comunión Kay Adams, la mujer de Michael, y 2 millones de cosas más que estamos dejando un poquito al costado, pero que son todas líneas y conexiones que le dan la densidad de sentido. Es decir, a eso es finalmente a lo que quería llegar. La densidad de sentido de cualquier momento se ordena como sentido en función de multiplicidad de líneas que conecta con el pasado y el futuro, ¿no? Y la densidad de sentido tiene que ver con la intensidad de un determinado momento. ¿Se entiende más o menos eso? ¿Se ve más o menos en esto que estamos planteando? Y ese es el sentido, ¿no? Cuando esa es la conexión con él. Por ahí pasa, digamos, la conexión que me interesa trabajar con el montaje, y por eso hablo de todo esto. No porque me parezca que igual me parece que es interesante, qué sé yo. No, me parece que el cine es un procedimiento para conocernos. Entonces, tampoco lo podemos separar, ¿no? de aquello que nos permite conocer, ¿no? Como pensar un lente de una cámara sin pensar qué imágenes va a captar el lente de la cámara. No lo podés pensar separado, ¿no? Si estoy armando si soy un óptico que arma lentes de cámara, tengo que pensar por qué nitidez necesito, qué objetivo me propongo con ese lente. No es que pienso necesariamente en las imágenes en concreto. Y Nicolás señalaba los fundidos encadenados, y hay un montón de fundidos encadenados geniales en la película. Es el que más me gusta a mí. Es muy lento, digamos. Coppola sabe jugar muy bien. Bueno, vieron Apocalipsis Now también, ¿no? Con los fundidos y con las sobreimpresiones y demás. Y la sobreimpresión es un procedimiento técnico que, en este caso, no siempre, se puede usar para muchas cosas, pero juxtapone 2 momentos, ¿no? Los integra. Y como hay un momento que se pierde y un momento que entra, se establece formalmente una conectividad entre ambos. Una elipsis de, ¿qué año es? 1959, de 58 años, ¿no? No, 1958, porque, o 57, no sé si ahí dice en qué año está, ¿no? Ahí dice, ¿no? No, no dice. Sí, 58.
que lleva el nombre también, ¿no? Anthony Vito. Bien, entonces, si alguien quiere decirlo, puede hacer mientras busco la presentación de PowerPoint y la compartimos. Bueno, entonces esta era un poquito la idea de esta graficación que estaba planteando. Acá no lo vamos a desarrollar mucho, pero hay una idea donde, digamos, un tiempo histórico y un tiempo personal, ¿no? Porque también nuestro tiempo personal se integra en un determinado momento de la historia de la humanidad, de la cual somos consecuencia, digamos, ¿no? Es muy extensa, ¿no? Y no vendría mal sostenerla activa, ¿no? Porque viene bien saber de dónde venimos, más o menos, tener cierta idea, no solo de los últimos 20, 50, 100, 200, de cómo llegamos a ser lo que somos. Somos ese puntito, no vamos a avanzar. Esto está ilustrado con estas cosas de Vértigo, porque de alguna manera lo hace Hitchcock en Vértigo mostrándolo ahí. Bueno, avancemos un poquito. ¿Cuáles son las herramientas que tenemos para manejar el tiempo en cine? ¿No? Están lo que nosotros llamamos recursos temporales elementales. Elementales no porque no se pueda hacer un uso sofisticado de Helios, sino porque se reconocen de inmediato, ¿no? Una elipsis vos te das cuenta de inmediato. Por ahí no te das cuenta cuánto tiempo pasó, ¿no? Pero te das cuenta que pasó tiempo, ¿no? Que son estos 4 elementos, ¿no? Que son enrarecimientos de la estructura y del flujo del tiempo que se perciben como tales. Entonces generan una conciencia de la reestructuración del tiempo. Conciencia que no es necesariamente formulada conceptualmente por el espectador mientras lo está viendo, ¿no? La acepta, pero la entiende, ¿no? Personaje que dice, se está vistiendo, que embole ir al laburo, corte, está escribiendo en el trabajo, no es que no entendés qué pasó, entendés que pasaron algunas horas y se vistió, desayunó, fue al trabajo y llegó y lo entendés de inmediato y pasás rápidamente por eso. Pero te da una percepción de conectividad en distintos momentos del tiempo. Esa como operación, ¿no? Como operación intelectual del espectador, que todos tenemos naturalizada como si fuera muy elemental, digamos, no es solamente algo que llevó bastante tiempo producir, sino que es algo que habla muy bien del procedimiento cinematográfico, es muy sofisticado como procedimiento. Los procedimientos más elementales de una buena película, de cualquier película, de una mala película también, digamos. O sea, los procedimientos cinematográficos deberían merecer todo el respeto simplemente por la existencia. Es un código sobre todo porque, qué sé yo, el código de la danza clásica o el código de otros códigos artísticos habitualmente tienen un núcleo, digamos, primero que tienen una tradición de siglos y no milenios, digamos, ¿no? En el que se fueron formando. Están muy anclados a lo más arcaico del ser humano. Danzas hay desde el inicio del tiempo, música desde el inicio del tiempo, pintura, relatos hay desde el inicio del tiempo. Cine, no, tiene 120 años. Y tiene todas estas particularidades, ¿no? De trabajar con representaciones que simulan ser una realidad que sabemos que no es, digamos, y que se articula en el tiempo de maneras muy, ¿no? Una película, algo que se vuelva comprensible como Memento, o como esta estructura que estaba diciendo de estructura que además uno comprende la segunda vez que ve Atrapada, pero y que la comprende si quiere, porque si no, no se pone a pensar, claro, todas fueron estrategias de ella, todas tuvieron su propia historia para tratar de escaparse de ese núcleo original que las dividió, ¿no? Que se fueron juxtaponiendo, ¿no? Entonces no es el trabajo de Christine, es el trabajo de todas las anteriores, ¿no? Y todas las anteriores que se formularon como rechazo a lo que incorporó como mandato Alice, que se supone que es la verdadera, ¿no? Y un amigo, cinéfilo, dice, ¿quién es Alice? ¿No?
Alice, él lo dice de una manera muy brutal, es la que disfrutó. Ajá. Y uno podría decirlo en términos mucho menos brutales, diciendo es la que se sintió culpable, es la que sintió que se lo merecía, ¿no? Que en situaciones de abuso psicológico, sobre todo cuando hay una dependencia más que física psicológica, que no es el caso del abuso en Atrapada, digamos, ¿no? Esto me pasa porque me lo merezco, ¿no? Como estrategia para sobreponerte a algo que no tiene razón, ¿no? Está fuera de la razón. ¿Cómo puede suceder algo como lo que sucede en Atrapada y que sucede en el mundo, ¿no? ¿Cómo puede pasar eso? ¿Cómo podés explicarte eso? ¿Cómo podés reconstituirte? ¿Cómo podés considerarte un ser humano si un ser humano es capaz de hacer esas cosas a otro? ¿No? Y estar en contacto con eso, ¿no? Por eso digo es terrible, ¿no? Porque lo terrible es que son seres humanos. Esos monstruos son seres humanos, ¿no? Son, y el estar en contacto con eso. Y entonces, bueno, todo ese sufrimiento, y Alice como... Por eso es habitual, digo, la estructura habitual del abusador es que fue abusado, digamos, es muy frecuente que el abusador fue alguien abusado. Entonces, ¿qué hace? Bueno, reconfigura, su personalidad queda grabado en ese lugar. No todos los abusados se convierten en abusadores, ¿no? Pero es frecuente que el abusador tenga una historia de abusos previa, ¿no? Entiende que el vínculo, vamos, se establece desde ahí, de alguna manera lo acepta, ¿no? Entonces Alice es esa figura que aceptó, ¿no? No sé si que lo disfrutó, por ahí es demasiado difícil de asimilar o de aceptar, pero por lo menos que lo aceptó, que dijo, bueno, esto es así. Y entonces lo despliega con todas esas formas en las que necesita desplegarse para poder ejercerlo, ¿no? Y recibe esa respuesta, ¿no? La matan. La que se escapa es la misma que la que vuelve, que cuando la mata Alice al principio de la película, no me acuerdo cómo se llama, que es la que organizó primero el complot para matarla a Alice. Es una construcción muy, muy compleja, y todo eso está comprimido y en un fuera de campo que el espectador, si quiere, lo puede reconstruir, pero la película ni siquiera se lo pide. Y coincido eventualmente en que es muy difícil hacerlo la primera vez que la viste, ¿no? Y que en todo caso, esto que decía, la primera vez que uno ve la película, che, John, por ahí, si ponías más en juego, claro, hay un riesgo en poner en juego, che, quién soy, que el espectador se anticipe, ¿no? Que el problema es que ella tiene que escaparse para averiguar quién es, digamos, ¿no? Y ahí no se lo van a decir. Pero bueno, como es todo tan raro, como las chicas son muy modelitos, claro, porque son imaginaciones, ¿no? Entonces ahí te cierra, ¿no? Pero son demasiado modelitos. ¿Qué clase de? ¿No? Son como. Bueno, eso es una búsqueda, digamos, eso tiene una expresión de sentido, no es porque son lindas y entonces son más hegemónicas y entonces la gente dice, no parecen locas en un manicomio. No, no son locas en un manicomio, son proyecciones falsas construidas por la mente de ella, como el fantasma. Entonces, también, bueno, no importa, no nos vamos a extender demasiado con eso porque aparte la mayoría no los vio. Entonces digo, bueno, hay una serie de recursos para empezar a manipular el tiempo, que como lo vimos en esa elipsis, a través de ese fundido encadenado, es una organización temporal que se sostiene en la medida que produzca sentido, ¿no? Que son las elipsis, el flashback, el flashover y los ralentis y aceleraciones que tienen que ver con una distorsión ostensible del tiempo, ¿no? Porque a veces los ralentis, aceleraciones o inversiones, ¿no? Cuando el tiempo va para atrás o algo por el estilo, se usan a veces con fines de enrarecimiento sin que se noten, ¿no? Una aceleración no muy pronunciada te da como cierta rareza, inclusive hay quien hace la acción al revés y la pone en Drácula, por ejemplo, de Coppola, muchas de las trucas tenían que ver con hacer el movimiento al revés y después ponerlo dado vuelta. Entonces ves un momento que es raro, ¿no? Porque en realidad la persona caminó para atrás, ¿no? Y acá camina para adelante, porque diste vuelta. Pero está caminando para adelante, no está yendo para atrás, ¿no? No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Ralentis y aceleraciones, uno puede hacerlo un poquito acelerado, un poquito ralentizado, y entonces te deja ese margen de duda de si estaba acelerado o ralentizado, no lo pensás, no lo ves como un ralenti, no sería esto que estoy señalando, ¿no? Yo llamo recursos temporales elementales a los que te dicen, che, estamos manejando el tiempo, che, esto tiene que tener un sentido.
¿no? Te lo dice a un lugar de tu psiquis que no es necesariamente consciente, ¿no? Entonces esto que digo, esta transición, es una transición que a mí me gusta mucho porque el plano del sentido, en ese recorrido que decíamos en Apocalipsis Now, acá tenemos otro fundido encadenado, ¿no? Que se da a través de dos imágenes que se funden una en otra a través de la subjetividad de Willard. No sé si recuerdan este momento, ya has pasado el puente de Dolón, es en territorio dominado por Kurtz, y pasamos de la noche al día, además, y una noche donde tenemos una simbología cristiana, pero una simbología cristiana de cruces que son reales, son operativas. En esas cruces se crucifica gente, pues es el territorio de Kurtz. O sea, está vivo ahí. Eso no es solamente una expresión religiosa en un sentido ritualizado, ¿no? Que también lo es, o lo es en la película, ¿no? Y a través del rostro de la mirada, ¿no? Porque esto también es lo que para mí es muy importante de ver primero la del 79 y no la de la Redux, que yo les había dicho, no sé si vieron las dos, en la Redux hay muchas cosas que humanizan mucho a Willard. Y en la original, Willard es alguien que está totalmente, todo el tiempo desafectado de lo que pasa. Todo el tiempo es una mirada que recorre. Eso le da una potencia que en la Redux para mí se disuelve, ¿no? Cuando roba, si vieron las dos, o si vieron una, si vieron solamente la Redux, el robo de la tabla de surf no está, no está el sexo con las conejitas, sí está en la escena de las conejitas, pero no está cuando las encuentran en el campamento, no está la plantación francesa en la original, no está cuando Kurtz lee el Times y habla del periodismo, es decir, que el propio Kurtz, para mí es mejor, ¿no? La original, es mejor sin esas cosas, ¿no? Es interesante para el que le gusta Apocalipsis Now, en principio, ver las diferencias, porque son dos películas, no son distintas, digamos, es un exceso decir que son dos películas distintas. El recorrido es el mismo, digamos, ¿no? Pero es muy distinto que Willard sea alguien que no empatiza nunca, que se quiere hacer el piola llevándolos de putas a los soldados, que tiene la picardía de robarle la tabla de surf a Kilgore, y que tiene el momento romántico en la plantación francesa con la francesa. Todas escenas que me gustan, digamos, pero que me gustan más como extras en el DVD y no integradas en el recorrido de la película. ¿Por qué digo? Eso debilita, por ejemplo, esto. ¿Okay? Porque Willard es todo el tiempo alguien que mira. Entonces es la función del espectador de cine. Y es alguien que recuerda, porque es el que nos está contando el relato. Es la función que integra el espectador y al mismo tiempo el autor, pero el autor planteado como un recuerdo de todo el recorrido de la historia occidental. Y en ese recorrido hacia las fuentes pasa por la instancia que separa el cristianismo del paganismo. Entonces, hay una cuestión que tiene, él vuelve hacia atrás, él viene de acá y pasa por este altar pagano, con todos los sacrificados expuestos que también es operativo y es real, y que ya estamos en el mundo de Kurtz, que se fue más allá. Se fue más allá del bien y del mal, se fue más allá de toda noción de civilización, y se fue más allá de la noción cristiana. Pero, digamos, tiene eso. No sé si se acuerdan, lo que no lo convierte en el superhombre de Nietzsche, que hacia ahí lo quería llevar Milius, es que tiene un hijo. No sé si eso lo recuerdan, pero ahí es la función del hijo. No quiero que mi hijo se quede con su relato. No le dice lo que le tiene que contar, ¿no? Willard se va con la carpeta de todos los escritos de Kurtz. No. Pero no es llévale mis escritos a mi hijo, ni siquiera. Ni siquiera le dice, ¿no? Contale lo que ves. Yo quiero que vayas y le cuentes a mi hijo lo que viste. Primero lo prueba, primero lo trabaja, primero lo elabora, lo mete en el barro, lo saca, le demuestra, ¿no? Que puede hacer lo que quiere con él, ¿no? Y lo deja que lo mate en un acto sacrificial, para que se lleve su memoria, ¿no? Para que guarde su memoria. La guarda de una manera, obviamente, trágica y dramática, ¿no? Se entiende eso. Pero lo que tiene es el amor por el hijo, ¿no? Lo que lo salva. Pero que quiere convertirse en relato. O sea, lo que quiere Kurtz es convertirse en relato. Relato para su hijo. ¿Su hijo? ¿Quién es su hijo? Bueno, somos los espectadores agradecidos por el relato que nos cuenta Willard. Porque es una construcción simbólica. Hay algo que lo ata
todavía, ¿no? Irte más allá de todo juicio, ¿no? No juzgarte a vos, no juzgar a los demás, no juzgarte a vos. Ser puro poder, ¿no? Más allá de todo juicio, ¿no? ¿Sos capaz de no juzgarte? Le dice. Y después le tira la cabeza de chef. Puedes hacer las cosas más bestiales, puedes dominar tu ser, y eso te da poder, ¿no? Poder demoníaco, obviamente, desde luego, ¿no? Pero hay algo que lo ata. Hay algo por lo cual, aparte de toda la degradación, ¿no? Bien. ¿Estamos por lo menos como para encarar esto? Lo dejamos abierto, pero está bien que lo encaremos en todo caso, a no ser que me digan, mirá, ya no damos más. Pero esto sería como un redondeo sin cerrarlo, porque no lo vamos a poder cerrar, seguro. O no lo vamos a poder extender, pero por ahí podemos decir todo. Y después está lo que yo llamo articulación temporal compleja. Esto también está en el texto mío, digamos, así que si leyeron, en todo caso tal vez les resuene, ¿no? ¿Qué sería la articulación temporal compleja? Bueno, lo que describí bastante antes, ¿no? Lo que describí como que este momento refiere a un montón. No hay elipsis que me refieran al Padrino 1. Será recordado como una voz. Y él está, mientras escuchamos el coro, en el ritual de comunión, digamos, del bautismo a la comunión. La película termina con un bautismo, la 1 empieza con una comunión, digamos. Esa función como integración de la voz cantante de su abuelo cuando tenía más o menos la edad de él, digamos, después de que en El Padrino 1 lo vimos en un juego, en una representación codificada entre abuelo y nieto, suceder el traslado de una vida a otra, podríamos decir, ¿no? En términos de Avatar, ¿no? Una vida termina, otra comienza, digamos, en un ritual agrario, digamos, no en un ritual agrario, ¿no? Pero que con un rasgo, con un carácter agrario, porque es una plantación de tomate que está dando fruto, ¿no? Eso también simbólicamente es fundamental. Ahora, todas esas conexiones es articulación temporal compleja para mí. Es las cosas que vos pensás en términos de sentido para entender ese presente. Y que de alguna manera conectas. Si vos conectás esto con esto, decís, wow, mirá, wow, serán recordados como una voz, ¿no? Y empieza como una voz en off. Y tenemos esto en el medio. Y todas las relaciones con relación a la voz que hay, a la palabra, al valor de la palabra y todo lo que algunas cosas mencioné. Y haces todo ese recorrido, si se quiere, atravesando los tres padrinos, ¿no? Y así como intervienen los tres padrinos, intervienen los posicionamientos. Digo, bueno, ¿cómo nos situamos en esa idea de utopía América viendo una representación de nuestros abuelos llegando? Abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, padres, o bueno, lo ve de otra manera seguramente, con otra densidad de sentido, pero que también simbólicamente podría hasta estar integrada, no creo que esté deliberadamente integrada, cualquier espectador cuyos raíces estén en los pueblos originarios, digamos, ¿no? Que ven de otra forma la migración. Pero de todas formas, esta migración no son la de los colonizadores, sino los que se cayeron de Europa, ¿no? Estos son los expulsados de Europa. No los que usufructuaron, porque eso para mí a veces se olvida, ¿no? En perspectivas que en todo caso están bien y demás, ¿no? Que la Europa que traemos es la Europa caída, ¿no? Los que vinimos, yo no vine, ¿no? Mi papá y mis abuelos. Bien, entonces hay como lo que yo llamo distintas fuentes de tensión temporal. El sentido es el resultado de una tensión en el tiempo, podríamos decir, en algo que estoy inventando en este momento, ¿no? Esa tensión del tiempo se expresa por lo que sucede, ¿no? Entonces, hay un pasado diegético. Toda película arranca y los personajes tienen un pasado que traen. Empieza Apocalipsis Now, vamos, y la primera escena nos lo muestra Willard en una situación de desesperación. No tendría, acá puse esto porque está la foto de la mujer y demás, ¿no? Que lo menciona. En realidad tendríamos que ponerlo peleándose con el espejo, o mirándose la mano ensangrentada, en una situación de desesperación con la que arranca. ¿Por qué está en esa situación de desesperación? ¿No? No sé qué tan fresca la tienen, la vieron hace poquito, pero la vieron seguramente menos veces que yo, digamos. Está esperando una misión. ¿Por qué está desesperado? Bueno, que el apuro no me lleve a...
¿Alguien recuerda? ¿Alguien se anima a proponer algún sentido en esa desesperación? ¿Cómo funciona esa desesperación? Toda esa escena es muy potente en términos de organización temporal. Es muy difícil establecer un momento presente. No lo vamos a analizar eso. Pero en todo caso, el momento presente del recorrido, que no es el del relato, porque él está contando desde otro lugar. Un lugar que no es claro de situar, ¿no? Hay una voz en off que dice, ¿no? Yo estaba todavía en Saigón, dice, todavía estoy en Saigón, ¿no? Pero lo dice de una manera que es muy ambigua porque después es muy difícil de precisar desde qué momento está hablando, porque se empiezan a mezclar los tiempos ahí. ¿Y por qué está desesperado? Bueno, la contesto yo. No puede con su ser, no puede con su cosa, mató mucha gente, ¿no? Quería una misión, necesitaba una misión. ¿Por qué necesita una misión? Bueno, podemos hacer una analogía con Memento, ¿no? ¿Cómo puede vivir Leonard después de descubrir que mató a su mujer? Se necesita una misión, ¿no? Cuando ya estuviste en el horror, estuviste en contacto con el horror, necesitas algo que te mantenga activo, que te mantenga en movimiento, porque en cuanto parás te viene toda la culpa, ¿no? ¿A cuántos había matado? Por mis pecados me la trajeron en bandeja de plata. Quería una misión y me la trajeron por mis pecados en bandeja de plata, ¿no? Y se ve la cruz ahí en la escalera de la ventana. La ventana formando como una cruz, mientras dice por mis pecados me la trajeron, ¿no? Los milicos estos que le traen la misión. Es decir, cuando vos ves la película, este chabón está mal. ¿Está mal por qué? Está mal por lo que le pasó antes. Y eso gravita. Es decir, hay un pasado diegético que interviene sobre el presente desde el primer momento que empieza la película. Acá es no me acuerdo por qué puse puntualmente pero lo primero que podemos decir en True Detective es la muerte de la hija. Los 4 años pasados como ¿no? Esa carga que trae, bueno, cuando te enterás de la historia, se empieza a justificar, ¿no? Mientras no se justifica, aparece como un elemento tensionante. Che, ¿por qué está así este tipo? ¿Por qué está así este tipo? ¿No? Ayer estuve viendo Río Místico, no sé si la vieron, de Clint Eastwood, hacía mucho que no la veía, está muy bien. Tiene algunas simetrías. Hay un momento en que uno de los policías, Laurence Fishburne, le dice a Kevin Bacon, ¿no? Que me di cuenta que había estado en la cárcel desde que lo vi, bueno, los hombros en tensión, ¿no? Los hombros en tensión, bueno, pero puede ser en la panza, no, en la panza está no sé cuándo, ¿no? Los hombros en tensión te habla de que el chabón estuvo preso, ¿no? Te dice, no sé, es una figura simbólica, no importa eso, ¿no? Lo que importa es que hay señales en cada momento presente que remiten a una historia, ¿no? Una cara con una cicatriz, ¿no? Scarface, el principio, no sé si vieron esa obra maestra absoluta de Palma, ¿ya? Esa cicatriz, ¿no? El valor de esa cicatriz, cara cortada, ¿no? ¿Qué es esa cicatriz? Bueno, trae una historia, trae un pasado el chabón. Ese pasado después puede desplegarse o puede no desplegarse, ¿eh? Hay películas que no lo despliegan, pero que ves una carga, y esa carga aparece como elemento tensionante, ¿no? Howard Hawks tiene siempre un diálogo, a veces lo dice la mujer, a veces lo dice el hombre, ¿cómo fue él o cómo fue ella? ¿Quién? El que te hizo tener esa visión de las mujeres, o la que te hizo tener esa visión, no, al revés, la que te hizo tener esa visión de las mujeres, o el que te hizo tener esa visión de los hombres, ¿eh? Esa historia anterior que te hace que no te entregues en esta historia presente, ¿no? ¿Quién era? ¿Cómo era ella? ¿O cómo era él? ¿No? Porque a veces se la pone en varón, a veces en la mujer, ¿no? No tiene películas con parejas homosexuales, con lo cual se limita a eso. Ese es un elemento, una fuente de tensión temporal. Otra fuente de tensión temporal, los momentos elipsados, ¿no? Los tiempos elipsados. Ahí hay una riqueza muy fuerte, digo, ¿no? Porque bueno, acá acabamos de ver un ejemplo que nos exime de mucho más. ¿Qué pasó entre la llegada de Vito y la comunión de Anthony? En este caso tenemos todo el Padrino 1, por lo pronto, ¿no? Pero tenemos toda la historia, que después se va a desplegar en el Padrino 2, ¿no? Es decir, los tiempos elipsados quiere decir que si yo pongo una situación, paso a otra, por ejemplo, acá sí puse en True Detective, por ahí lo podemos mencionar más, acá hay una elipsis que a mí me gusta mucho porque también retoma la del helicóptero, que es el viaje hasta los generales donde le van a dar la misión, pero esta es más potente, ¿no? Es cuando
lo lleva y ¿qué hiciste del 2012 al... No, el 2012 estamos ahora, ¿no? En el presente de True Detective. Desde que se fue, no me acuerdo cuánto tiempo pasó, del 2002 en estos últimos 10 años. Y los últimos 4 años creo que son los que volvió, ¿no? Y que empezó a hacer la investigación. Tuvo 7, 8 años, 6 años en, pongámosle, no me acuerdo exactamente, en Alaska, volvió y hace 4 años que está investigando. Entonces, en esa elipsis, ¿no? Está toda su investigación y toda su transformación en alguien que quiere, digamos, pagar sus deudas, ¿no? Ese es otro tiempo, ¿no? Que funciona. Elipsis por punto de vista, ¿no? Cuando tengo múltiples posibilidades y hay algo que está pasando sin que el personaje lo vea, ¿no? Todo esto son posibilidades, no digo que sean, que pasen en todas las películas y se las exploten. Acá hay 2 momentos que me parece que son interesantes para señalar. Acá no se ve un pomo, supongo, este es Willard y está la cabeza de Chef que le viene y le tira, ¿no? Lo dejó atado. Esto me parece que está bueno que se recuerde cuando se ve Apocalipsis Now, ¿no? Porque a veces me miran con Kurtz quiere que lo mate y no lo terminaron de agarrar eso. No, mirá cómo lo tenía. No solo cómo se deja matar, ¿no? Sino mirá cómo lo tenía, ¿no? Y aparte lo pone en un lugar, ¿cómo volvés de eso? ¿Me vas a perdonar que le corté la cabeza al chabón que estaba ahí? Te estoy demostrando aparte del lugar en el que estoy. Estoy pidiendo que me despenes, digamos, ¿no? Pensalo, ¿no? Le tira la cabeza ahí, se la mete ahí, le cuesta mucho sacárselas, tremendo eso, ¿no? Como acción. Eso pasó mientras él estaba preso. Y vuelve como una potencia cargada sobre lo que hay, ¿no? El asesinato en La ventana indiscreta, ¿no? Sucede, pero no lo vemos. Sucede en un momento, ese es puntualmente por punto de vista, porque está sucediendo, escuchamos un ruido roto, un gritito ahogado, es el momento en que la mató. Pero no vemos porque están las ventanas cerradas, ¿no? Estamos con el punto de vista de Jeff. O sea, ahí hay una temporalidad que se reconoce. Yo muestro este fragmento, pero mientras tanto están pasando otras cosas que te van a afectar en tu vida, ¿no? Lo que le dicen los jugadores de fútbol sobre sus mujeres a sus otros jugadores para ponerlos nerviosos, ¿no? Mientras vos estás acá. Y acá hay una línea que a mí me parece muy interesante en True Detective, que yo apostaría que la tienen que haber pensado, ¿no? Porque que finalmente la descartaron y la descartaron en el proceso de montaje, ¿no? Pero hay toda una posibilidad que juega como yo creo que como de esos caminos descartados, ¿no? Me parece que nadie sintió, che, no sé qué les pasó a ustedes, bueno, no voy a armar la pregunta, ¿no? Pero yo creo que el espectador no se pregunta, che, ¿será cierto? ¿Marty será el asesino? ¿Y estará loco? ¿No? Porque aparte uno ve muchas películas así, ¿no? Donde todo el argumento que le dicen Papaña y Gilburg, digamos, a él, y bueno, es muy razonable, la verdad, ¿no? Lo que ellos tienen, lo vieron en la escena del crimen, era esto. Che, ¿cómo fue la investigación? Estuvieron realizando la investigación y el que tiraba la posta siempre era Marty. Él encontró las cositas, él encontró esto, encontró lo otro. Después vemos, probablemente sintamos que no, y si revisan la serie van a ver que no, que hay cosas claves que descubre Marty y que orienta a Marty. Pero además hay muchos momentos de puntos de vista cuando él encuentra la escuela, con todos los triangulitos esos, pirámides de cosos y demás, que te hacen ver que la investigación de él es real, ¿no? Vos lo acompañaste cuando encontró algunas de esas cosas, ¿no? Pero en algún momento yo diría, qué sé yo, tiene que haber pensado Pisolato, che, engañémoslo al espectador y acá sospecha con Marty, cuando Marty saca el chumbo, cuando está por entrar acá, y bueno, porque es razonable, qué sé yo, él no lo va a entregar, ¿no? No lo va a entregar, ¿por qué? Porque tiene una deuda con él, básicamente, ¿no? Si se quiere, es alguien de palabra, por lo menos con los compañeros, con esas cosas no se jodía, aunque me metió los cuernos con mi mujer, digamos, no lo voy a entregar. Mirá, no sé en qué se convirtió, pero le metieron la sospecha, ¿no? La sospecha que le están metiendo. ¿Sabes en qué se convirtió Marty? Bueno, esa línea no está para que la juegue el espectador, pero está ahí como posibilidad latente, yo creo que abandonada, ¿no? Y sí, para mí es genial la película, ¿eh? Es mejor que no la tenga. No extraño que no la tenga, tendría que ver la versión donde si acá sospecho de Marty, ¿qué pasa? ¿No? Y acá sería el momento en el que revela, no, Marty no es. ¿No? Entonces toda esa tensión se vuelve algo productivo.
Y finalmente, 2302, el final. ¿No? Sabemos que todo esto confluye hacia un sentido. El final es algo que tiene particularmente que ver con la construcción de expectativas. Empieza la película y sabemos que va a terminar. Y permanente estamos viendo cómo esto se puede ir anudando. Y entonces tenemos lo que se llama anticipación perceptiva, según Mitri, que es ¿a dónde va esto? ¿A dónde va esto? Y tener cierta, va acá, va ahí, estar abierto a dónde va, pero saber que tiene que ir hacia algún lugar. Y tratar de ir detectando cómo se puede ir ordenando eso. Y ese es en todo caso también un planteo de desafío, digamos, eventualmente porque no es fácil de plantear. Este frame está tomado de la primera escena, ¿no? Esto es un flash forward, técnicamente. Un flash forward raro porque está en un relato que es en todo un flashback, digamos, ¿no? Y está dentro del flashback. Pero dentro de esa linealidad del flashback, esta imagen puntualmente, no sé si creo que es la única que hay en la serie de Fundidos, es cuando él lo va a matar a Kurtz, ¿no? Y está al principio de la película. Pero bueno, hay muchos otros elementos que ahí intervienen que se desplazan hacia otros ámbitos de sentido y demás, ¿no? Y bueno, sí es el final de True Detective. No nos vamos a colgar ahora con eso porque se nos fue el tiempo. Pero en todo caso, como para cerrar, estas son 4 lugares del fuera de campo del cual pueden provenir elementos que vinculan sobre el momento presente de cada película. El final está fuera de campo hasta que llega, ¿no? El resto no están en ningún momento en campo, salvo, digamos, bueno, eventualmente un flashback que te hable del pasado diegético, digamos, ¿no? Pero eso sería más un flashback, sería para nosotros una articulación temporal elemental, verías el pasado. Acá es ese pasado que gravita, ¿no? Y que ya hablamos de la riqueza del fuera de campo porque la aportamos nosotros. El vínculo con su primer mujer y su hija, en el caso de Cole, de Rust, es algo que nos podemos, ¿cómo sería Rust como padre? ¿No? Podemos llegar a pensar. ¿No? Y cómo se expresa en el presente, ¿no? Cuando dice, el médico dijo que entró en coma inmediatamente y que no sufrió, ¿no? A veces pienso que es una bendición, ¿no? Murió feliz, murió a los 2 años, murió en un momento de felicidad, ¿no? No tuvo que vivir en este mundo de mierda, básicamente. Lo cual es una articulación de sentido, básicamente, es una posición frente hasta ética filosófica, ¿no? Con relación al mundo, que después se desarma, ¿no? Que después el mismo, en ese recorrido, el que va de ese nihilismo puro o pleno, pero que el que le pesca siempre que ese nihilismo es falso, es Marty, ¿no? Cuando va y están los evangelistas ahí, de acá nadie va, seamos honestos, nadie de acá va a dividir el átomo, digamos, ¿no? Dice, sí, pero ¿sabes? ¿No? Cuando te escuchás, sonás asustado, y el chabón se queda pensando, ¿no? Es como que, y entonces, porque estoy programado. Bueno, pero ¿qué te tira, digamos? ¿Por qué seguís haciendo? ¿Por qué te levantás cada día? ¿No? ¿Por qué te convertís en una máquina de resolver crímenes? ¿No? Bueno, hay una fe que en todo caso él termina de descubrir al final, ¿no? Y todo ese recorrido le permite llegar hasta ahí, digamos, ¿no? En todo caso también hay una, si se quiere, recuperación, ¿no? Pero el nihilista pleno es Reggie, es, ¿no? El que le dice lo del tiempo circular, ¿no? El nihilista más puro y duro, ¿no? El que, bueno, si no hay moral, ¿no? Porque también es esa cuestión, digamos, yo te tengo mucho respeto, no cariño, no sé si cariño diría, a Nietzsche, ¿no? Pero bueno, la cuestión del nihilismo, ¿no? La expresión de la filosofía de Nietzsche en el mundo fue el nazismo, digamos, ¿no? Cuando no hay moral, cuando el bien y el mal es una mera convención, cuando es algo que te limita y que puede ser más poderoso y más, ¿no? Y buscar el superhombre sin esas limitaciones que te da la moral, bueno, te convertís en Kurtz. Kurtz es una versión oscura, obviamente, en Drácula, en Coppola, no en Vito Corleone, es otra cosa, o en Reggie, porque en todo caso Rust es otra cosa también, ¿no? Dice que esto es así, pero se sitúa en otro lado. Pero se sitúa en ese otro lado que define muy nítidamente en no sé qué capítulo, perdón, me estoy extendiendo demasiado,
cuando dice, ¿alguna vez te preguntaste si sos malo? ¿No? Le pregunta a Marty y él dice, no, no me lo pregunto. ¿No? Algunos malos somos necesarios, nos paramos en la puerta e impedimos que otros malos entren. ¿No? Bueno, es una concepción bastante particular de la maldad, ¿no? Pero en todo caso tiene esa capacidad. Bien, me extendí, me fui, creo que más o menos encontré algún cauce, nos queda un montón, como verán, que no importa, no es grave, casi nunca llegamos a eso, pero todavía nos queda en todo caso la clase de acá a 2 semanas, como para ver alguna de esas cositas y completar. Porque en principio lo que sí me parece fundamental es entender que el fenómeno del ritmo en cine tiene directamente que ver, está ordenado por el sentido, por la necesidad de sentido, y entonces lo que me parece importante es decir, che, mirá, el tiempo se organiza según el sentido que le des, ¿no? Ese sentido del espectador no lo intelectualiza necesariamente, lo sufre, lo padece, siente a Vito Corleone niño y siente a Anthony Corleone en la comunión. Y no sabe, después, bueno, si se va a colgar, verlo, pensarlo, ya es otra cosa, ¿no? Pero tiene todo este sistema de relaciones, ¿no? Cuanto más, estamos hablando de obras maestras, para mí obras maestras, genialidades, digamos, no de una película que está al alcance de cualquier mortal, digamos, ¿no? Eso se extiende a True Detective, por supuesto que ya, digamos, Apocalipsis es una cima, si se quiere, bueno, no importa, no hace falta ese tipo de comparación, ¿no? Pero True Detective me parece totalmente brillante, digo, ¿no? Inclusive incorpora, ¿no? Porque, bueno, están en Vietnam, el padre era de Vietnam, está la relación del padre con el padre de Corea, ¿no? Cuando van a Reggie, a buscar a Reggie, están en la selva de Vietnam. O sea, está haciéndose cargo de Apocalipsis Now, claramente, y de la historia americana, ¿no? Los dos padres eran militares. Él es hijo de Willard. Marty es hijo de Willard. Simbólicamente, ¿no? No es el hijo de Willard. Pero Willard volvió, fue a buscar al pibe, se lo llevó a Alaska. Imagínate Willard volviendo a Nueva York. Bueno, es Travis Bickle, ¿no? Pero Travis Bickle es tonto, ¿no? Es el Taxi Driver. Taxi Driver es el que volvió, pero bueno, es limitado, ¿no? Willard no es tan limitado como Travis. Bueno, perdón, sigo extendiéndome. ¿Alguien quiere agregar algo? ¿Decir algo? No hace falta que callen para siempre. Pueden hablar la próxima. Pueden seguir hablando cuando apaguemos las camaritas y nos despidamos. ¿Qué es lo que hacemos en este momento? En virtud de que no aparece nadie que quiera decir nada, y siendo las 11:10. Muchas gracias por no ver las películas. Todo eso. Bueno, váyanse. Suerte. Nos vemos. Dale, muchas gracias, Adrián. Hasta luego.